Pone que bloqueaste la sala. Ya estamos en línea, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya estamos en vivo. Vamos a ver. A ver si vamos. Sí, ya estamos en directo. Pues bueno, hola, buenas noches y bienvenidos a la tercera tertulia que realiza este grupo de jóvenes de este perfil de Facebook, ¿no? Yo soy Daniel, para todos aquellos que no me conozcáis, y bueno, y formo parte de este equipo, ¿vale? Hemos comenzado hasta hace cuestión de 3 semanas. Hemos comenzado con todo esto y bueno, y la idea es simplemente pues llevar a todos aquellos que estén interesados en la Semana Santa, pues llevar un poco de información y actualidad cofrade, ¿vale? Hoy es un viernes de Dolores algo atípico y me atrevería a decir que incluso fuera de lugar, debido a lo que, pues bueno, estamos todos viviendo. Por otro lado, eso no quita que podamos disfrutar de otra manera y aprovechemos ratitos como este. Desde Tertulia Almohadilla quiero agradecer a todos sus seguidores la buena acogida que está dando este portal, así como también sus interacciones. Esta noche tenemos un invitado muy especial, Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Antonio es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y a su vez es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Y curiosamente, lo voy a mencionar, pero tú y yo, precisamente en una noche como esta, estaríamos traslados en Bueno, Málaga. hasta ahora estaríamos a lo mejor probablemente por Arlanza viendo la encarnación de las lanzas más o menos, estaríamos a estas horas después de haber cenado. Bueno, buenas noches a todos y a todas, a ti Dani, a todos los compañeros de la tertulia, que son todos conocidos. Dale las gracias, espero que estén por aquí, ahora mismo no veo a nadie, pero tú te vas contando, dale las gracias a todos por la invitación, que me hace mucha ilusión en un día como hoy, además, feliz Viernes de Dolores, por cierto. Es un día bonito para estar aquí con vosotros y reunirme con amigos y con compañeros, aunque sea en la distancia. Además, de verdad. Es un día bastante triste, es un día atípico, como ya decía antes, y es un día que duele, es un día que duele y que la verdad que ojalá fuese diferente. Pero bueno, lo importante es que estamos juntos un Viernes de Dolores más, aunque sea de una forma distinta, porque nosotros como, bueno, no, los que nos están escuchando no lo saben, pero siempre tenemos como tradición de juntarnos en este día precisamente o de incluso encontrarnos en Málaga, ¿no? ¿Verdad? Después Es de muchos años, además, ¿no? Bueno, somos viejos conocidos ya a estas alturas de la vida. además de verdad. Y bueno, y te quería preguntar, conociendo tantos años y bueno, evidentemente tú también me conoces a mí, pero hay muchas personas aquí que no te conocen lo suficiente, ¿no? Y yo quiero que hoy pues te abras un poquito también a nosotros y muestra un poquito quién es Antonio, ¿no? Y sobre todo, Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. cofrade. ¿Cómo vive Antonio una noche como esta cuando nos han arrebatado esa primera dosis de adrenalina que tenemos los cofrades previos a ese domingo de Ramos? ¿En circunstancias normales o hoy? Bueno, en circunstancias normales. No nos cuente lo que hay hoy porque ya estamos, ya lo tenemos hasta en la sopa. Mira, en circunstancias normales, pues supongo que como cualquier cofrade, con esa ansia espera que nunca llega, ¿no? Que la Semana Santa es algo que parece que nunca llega. Con mucha ilusión también. Es un día bonito, al final, Viernes de Dolores, que realmente, últimamente, por cierto, que se ha desvirtuado, ¿no? En el caso malagueño, porque tenemos los traslados de la semana anterior, incluso procesiones varias semanas anteriormente. Pero sí que es cierto que el Viernes de Dolores es un día como de vacaciones. Yo también he estado afuera igual que tú, he vuelto a un Viernes de Dolores, he vuelto a Semana Santa, entonces vivo los Viernes de Dolores con la ilusión de un día festivo. De hecho, yo he felicitado a muchas personas hoy el feliz día del Viernes de Dolores, ¿no? Para los cofrades es un día especial, arranca una semana de vivencia, de emociones, de recuerdos de personas que no están. Bueno, pues todo eso confluye, Dani, en lo que es un Viernes de Dolores, sobre todo también de muchos reencuentros, de pues, encontrarnos en procesiones, de amigos que vienen, de los que van. Es bonito, de verdad, reconozco que es un día bonito. Además, de verdad, no sé si te pasa a ti, pero a mí en concreto, que como bien sabes, vivo fuera, yo cada vez que bajo en Semana Santa para mí es como un momento de, ya no solamente ver tronos, ¿no? Sino de ver
a muchas personas con las que coincido precisamente en esa semana porque realmente tenemos esa unión también, aparte de ver a esas personas, yo tengo con esa clase de personas esta unión que todos tenemos, que es la Semana Santa, ¿no? La religiosidad popular y eso que tanto nos une, ¿no? Entonces se transforma todo de una forma más especial aún. No sé si... Es maravilloso, ¿no? La capacidad que tiene la Semana Santa de acortar distancias. Bueno, de hecho la prueba está en esta tertulia, ¿no? A miles de kilómetros estamos aquí tratando una temática en común, ¿no? Los cofrades tienen una capacidad también inaudita de reinventarse y de hacer gestiones y de reinventar la Semana Santa, que ahora lo comentaremos, no está tan particular. En vez de quedarse quietecitos en casa, los cofrades no paran de hacer cosas, ¿no? Que cuanto menos curioso, ¿no? Pero bueno, hoy es el día de salida, es el pistoletazo de salida. Es un día bonito, la verdad que es un día bonito. Hoy tendríamos esos nervios ahí a flor de piel con todo lo que nos viene por encima. Pero bueno, lo llevaremos de otra manera y ya está. Nos dice, por ejemplo, aparte de los saludos que nos están dando, Javi Bonet, José Antonio Melero nos están saludando también, Vero Ortiz también nos está saludando, Adrián Sarmiento también, que nos dice, hoy me gustaría que Antonio nos enseñe su lado más personal y devocional, que es muy grande y pocas veces se ve. Bueno, ya veo que son todos conocidos, que todos los que están en el chat, dale, yo no los veo, ya sabéis que yo no los puedo ver. Dale, Dani, los saludos a todos porque todos son conocidos. Me alegra que José Melero esté por ahí, que hace poco en la tele coincidí con su señora y hace el tiempo que no lo veo. Alguna vez lo coincidí por la calle. Entonces son todos amigos y conocidos, con lo cual al final estamos un poco entre familias menos, ¿vale? Así que siempre me dan un... Y bueno, Antonio, para aquellos que no lo sepan aún, tú has sido tanto portador de trono en Málaga como hermanaco en Antequera, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esas experiencias tan diferentes? Porque realmente pienso que ser hermanaco, como se llama de alguna manera en Antequera en concreto, es muy diferente a luego portar un trono en Málaga, que son muchas más horas de recorrido. Y luego, pues bueno, la manera de llevar el trono es completamente diferente. Una pregunta, mira, complicada y te voy a explicar por qué. Vamos a situarnos en el contexto, ¿no? Yo he sido hermano de la Cofradía del Consuelo desde los 14 años, hasta la actualidad no estoy vinculado a ninguna hermandad, pero digamos que mi cofradía de cabecera de toda la vida ha sido la Cofradía del Consuelo y son mis titulares, son mis devociones, ¿no? Por circunstancias de la vida, de promesas y otro tipo de circunstancias, tuve que sacar un trono en Málaga y digo, en cierta manera, por obligación, nunca fue por un placer de voy a sacar trono, esa expresión tan sumamente malagueña que es sacar trono como el que saca cualquier otra cosa, ¿no? Y a partir de aquí empiezan las contradicciones. Yo para conseguir sitio en el Cristo de la Misericordia tardé muchos años, por las circunstancias que fuesen, buenas o malas, tardé mucho en conseguir sitio. Para mí sacar el Cristo de la Misericordia era un reencuentro con mis amigos, con mi familia, con mi cofradía. Era una experiencia muy, muy íntima, algo muy bonito, mucho lo comentaremos ahora después también, con muchos momentos, ¿no? Entonces, para mí, el salir en Antequera era vivir muchas cosas, era estar rodeado de los míos, era sentir muchas cosas, ¿no? Cuando salí de Málaga y salí sacado a la Virgen de la Merced, que también tuvo muchas cosas buenas, mi experiencia, que no fue mala bajo ningún concepto, pero sí que es cierto que fue diferente. Fue muy diferente, sobre todo desde el punto de vista vivencial. En el primer caso, porque no conoces a nadie, ¿no? Y aunque vas haciendo, después de tantas horas de recorrido, vas haciendo amigos, ¿no? Y después las personas repiten y te coinciden. Pero sí que es cierto que lo que yo viví cuando saqué la Virgen de la Merced fue muy diferente, las actitudes diferentes. A mí me llama la atención porque yo no paraba, yo iba por delante de la campana y no paraba de... ¿A qué te refieres con las actitudes? Que eso es algo bastante interesante. Bueno, donde hay tantas personas hay actitudes cruzadas y variadas. Quizá en este caso es por desconocimiento, yo estaba acostumbrado a otro tipo de cuestiones cuando sacaba el Cristo de la Misericordia, además yo tenía un sitio privilegiado que lo miraba y le veía a la cara, ¿no? Cuando saqué a la Virgen de la Merced, digamos que las personas tenían otro tipo de comportamientos, se entretenían mirando lo que pasaba en los balcones, bueno, otro tipo de cosas y por no contar cosas más feas, ¿no? Sí. Fue diferente, simplemente la experiencia fue diferente. Reconozco que me llamó mucho la atención esas circunstancias, ¿no? Dani, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en el sitio que estábamos, que yo estaba por delante, nadie se volvía a echar en la cara a la Virgen de la Merced.
durante horas, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención porque yo no paraba en el sitio que estaba, nada más estaba en el centro, en la calle, y me llamaba mucho la atención, ¿no? También son muchas horas, unas circunstancias diferentes, ¿no? Sí. Supongo que a lo mejor tenía que pasar más tiempo y para mí fue mi primera vez en estas circunstancias. El peso es diferente, el recorrido es diferente, había calles muy pesadas. ¿Cómo de diferente dirías que es el peso entre el trono del Cristo de la Misericordia en Antequera, que para los que no sepan corresponde a la Cofradía del Consuelo, que sale el jueves, y luego la Cofradía de la Humildad, que sale el Domingo de Ramos en la ciudad de Málaga? ¿Cuánto de diferente? Uf, qué pregunta más complicada también. A ver, el trono del Cristo de la Misericordia pesa bastante, a pesar de... A ver, pesa sobre todo porque es un peso al aire y no va correctamente tallado o no todo lo bien que... oyéndolo, el hecho de que vaya al aire con las horquillas hace que el peso se asiente de una manera mucho más dura. Eso es diferente. En Málaga, cuando todos meten, al final eso tiene que subir arriba, ¿no? También arrastra patas en Málaga y el recorrido, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué a la calle La Victoria, que yo no se acababa nunca, ¿no? Es decir, me parece la cosa más infernal de mi vida en la calle Victoria, ¿no? No quiero pensar los que tienen que subir a Fernando Católico cuando la Cofradía de la Caridad tiene que subir a Fernando el Católico, que todavía le queda otro tramo, ¿no? Bueno, fueron experiencias diferentes. El pesa más o menos, a ver, quizás en el Cristo de la Misericordia pesa mucho y se nota mucho más después de la Vega, que después hablaremos también de ella, pero sí que es cierto que, bueno, pues las horas de procesión tienen que notarse en Málaga, baja al Hierro también, baja sobre el hombro, va muy diferente también. el peso se asienta de manera diferente. Bueno, son experiencias recomendables, contradictorias, muy contradictorias en mi manera de sentirlo y de vivirlo, porque, insisto, yo venía muy mal acostumbrado de unas circunstancias muy particulares de lo que sentía o lo que vivía debajo del trono del Cristo de la Misericordia. Entonces, la experiencia de la Virgen de la Merced fue muy buena, me aportó otras muchísimas cosas también, y gracias a Dios acabé mi promesa y bueno, pero nunca se sabe, la vida nos pondrá por delante lo que tenga que ser, ¿vale? Y bueno, ¿y sigues en la actualidad llevando alguno de No, en la actualidad estoy de descanso, cofrade, de descanso de portador. Me ha pesado demasiado el Cristo de la Misericordia, y lo digo así tal cual. Creo que habría que cambiar cosas, habría que cambiar el sistema de anda, habría que cambiar el herraje. No es necesario que pese tanto como pesa, no es necesario Completamente de acuerdo. no tiene sentido, es decir, bueno, por problemas de salud, de espalda, demás, en el estado en el que yo acababa, con mi propia salud, era excesivamente desagradable. En parte la Vega era culpable de ello, Dani también, ¿no? Entonces, eso me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? Cuando hablemos de la Vega, volveremos a sacar este tema. La Vega es una lacra, está ahí, y en cierta manera también fue uno de los causantes de que dejase de hacerlo. Pero sí que es cierto que... Hablaremos de la Vega también. Hablaremos. Hablar de la Vega para todos aquellos que estén también interesados en escucharnos un poco más adelante. En la lista de preguntas que tenemos para Antonio, yo pienso que la Vega sí, va a salir y va a ser un tema bastante interesante para quien se quiera quedar. Pero bueno, vamos a continuar y bueno, y aparte de las diferencias notables entre la capital malagueña y Antequera en torno a su Semana Santa, ¿qué destacarías en cada una de ellas? En Málaga, mira, cuando nos habla la Semana Santa es siempre diferente. Hay quien dice que la Semana Santa es como el barroco, eso no es cierto, eso es pura demagogia, porque la Semana Santa nunca puede ser como la Semana Barroca, la Semana Santa Barroca, ni una cofradía no puede ser como una cofradía barroca, porque el contexto, nuestra manera de sentir, nuestra como visión del mundo es totalmente diferente. Yo de Málaga destacaría la grandiosidad, pero no en el concepto de que es grande porque lo es, sino que es una Semana Santa que ha crecido muchísimo a nivel exponencial, a nivel de público, de puesta en escena, de cambios. Es una Semana Santa que se ha hecho grande, que se ha abierto hueco en la tele, por ejemplo, ¿no? Durante años nada más demasiado. Sí, tal de cual. Hecho, ¿no? de hecho, es una Semana Santa que diría que ha crecido y desarrollado en el siglo XX. Totalmente. Además, no olvidemos que el 12 de mayo del 31, cuando se produce la quema de conventos e iglesias en Málaga, prácticamente se pierde todo el patrimonio de Málaga, menos en Antequera, que se sigue conservando en la actualidad
más del 80% del patrimonio de toda la provincia de Málaga está conservado en Antequera, pero es que Málaga ha tenido esa capacidad de reinventarse, ¿no? Para muchas cosas. Los tronos van acompasados con la música, los cortejos en ese propio proceso evolutivo que tienen las cofradías a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces yo destacaré de Málaga esa grandeza, esa capacidad de reinvención, de adaptación al medio. Es una Semana Santa muy mediática. De hecho, cada vez se escucha más y a mí me gusta hacer todos los años el ejercicio de ver cuánto se escucha de Semana Santa de Málaga. Por ejemplo, los telediarios, el programa del corazón, se escuchan muchísimo, antes nada más que se escuchaba a Sevilla, ¿no? Entonces apuntaría esas Totalmente. Y siempre yo pienso que Málaga ha estado luchando en ese aspecto, en no estar tirando siempre de que Sevilla era la que siempre estaba mencionada en televisión. Siempre. Además, era la Semana Santa mimada de Andalucía, era, bueno, de cierta manera sigue siendo la Semana Santa de Sevilla, pero es verdad que por circunstancias mediáticas, en este caso por personajes como puede ser Antonio Banderas, la Semana Santa de Málaga se ha convertido en algo muy mediático. También es cierto que es muy espectacular. A ver, el Tono de la Esperanza lleva 300 personas debajo, pues un manto de 9 metros de largo, eso impresiona a cualquiera, te guste o no te guste. Tenemos cosas de muchísima calidad, ¿no? Entonces, esa grandeza que no es Y por no te olvides de Dolores de la Inspiración, por ese ejemplo, ¿no? Dolores de la Aspiración, o otras muchas joyas que tiene la Semana Santa, pero es cierto que Dolores de la Aspiración es un tono además que está protegido con una serie de particularidades. Eso es muy impresionante de ver, Dani, ¿no? Y yo destacaría esas características de la Semana Santa de Málaga. De las características de la Semana Santa antequera, como sé que va a salir también ahora, lo dejaremos posteriormente. Yo siempre tengo sentimientos contradictorios entre lo bueno y excepcional que nos ha llegado del pasado y lo malo y lo que no nos enteramos del siglo XX y siglo XXI. En esa dualidad anda la Semana Santa antequera, ¿no? Pasan muchas cosas buenas, han pasado muchas cosas buenas, se están haciendo cosas buenas. Seguimos viviendo de las rentas, que está muy bien, y ahora con la macroexposición que tenemos con 5 sedes, con todo lo que conlleva, evidentemente, el impacto mediático que está teniendo y que va a tener estos días va a ser bestial. Faltan cosas, faltan cosas, faltan cosas. Tenemos, a mí me gusta siempre decir, ya no lo digo de la Semana Santa antequera, ¿no? Sino de la propia ciudad. Igual que Florencia se quedó en el siglo XVII con los Médicis, pues a Antequera le pasó algo parecido. Se quedó en el siglo XVII ni siquiera con el barroco, porque el barroco antequerano llamamos Antequera ciudad barroca, y Antequera es una ciudad rococó. Nuestros barrocos del siglo XVIII, prácticamente en la segunda mitad del siglo XVIII. De hecho, la ciudad se ornamenta prácticamente al completo en la segunda mitad del XVIII o a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Pero es cierto que para muchas cosas nos quedamos allí, en el siglo XVII, como los dos Medici en Florencia, y eso quizás, bueno, pues esté costando por algunas cosas. Y todos estos matices los aclararemos ahora después, a continuación. Bueno, ¿qué siente Antonio sobre la Semana Santa de Málaga? Porque aparte de que vamos evidentemente a hablar de Antequera, ¿no? También, como bien tú sabes, ¿no? Nosotros somos dos personas que vamos a ser realistas en cierto modo y bueno, y vamos a decirlo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho celebrar la Semana Santa en Málaga. Aparte de ver y disfrutar lo que hemos visto de Antequera en muchos aspectos, en momentos puntuales, nos gusta celebrar la Semana Santa de Málaga, ¿no? Entonces yo quiero que me digas, Antonio, ¿qué hermandades de Málaga te tiran? ¿O qué devociones en Málaga Malagueña, devociones malagueñas. Agarrar? Sí, yo quiero hablar un poco contigo de Málaga porque sé que también te gusta, es decir, y es decir, la Semana Santa de Málaga, como bien has dicho anteriormente, es una Semana Santa que ha hecho mucha hermandad, que ha hecho muchas cofradías y sigue haciendo, y que tiene un valor humano incalculable a diferencia de muchos municipios. En concreto, lo puedo decir abiertamente aquí, en Antequera no tenemos esa suerte, ¿no? De tener esa calidad humana que, por ejemplo, Málaga sí ha sabido abrir, ¿no? Y engrandecer. No sé qué te parece. Mira, a ver, yo soy malagueño de familias antequeranas y me considero un conocedor bastante profundo de ambas dos Semanas Santas, ¿no? Me gusta vivirla y de hecho a mí me gusta vivirla. Yo soy de los que me gusta estar un domingo de Ramos en Málaga y no estar en otro sitio, no estar en Sevilla. Hay muchas personas que se van a mí me gusta estar en Málaga, me gusta saber lo que pasa en Málaga, me gusta
huele Málaga en Semana Santa, me gusta el ambiente de Málaga, es decir, en ese sentido es verdad que soy muy malaguita, ¿no? Que también he viajado fuera y nos enriquece todo y es necesario que viajemos fuera y que conozcamos otras Semanas Santas para importar y para tener en cuenta cosas que pasan en la nuestra que a lo mejor no somos conscientes, ¿no? Totalmente. Con respecto a lo de las devociones en Málaga, bueno, yo creo que Vox Populi, yo soy muy del cautivo, muy del cautivo, muchísimo. Es como que me lleva a él, a donde él está, pues me suele llevar. Soy muy del cautivo, muchísimo, desde siempre lo he sido. Es algo, en mi familia no hay tradición semana santera. A ver, no en mi familia, porque en mi familia en la Antequera siempre ha habido históricamente mucha tradición semana santera, pero lo que es mi núcleo familiar más cercano, pues prácticamente no lo hay, ¿no? Pero es cierto que tengo muchísima vinculación o un trato muy personal con el cautivo, muchísimo. Después habría que mencionar, bueno, a la Virgen de la Merced, que me dio tantas cosas, ¿vale? Es especial la Virgen de la Merced para mí, de hecho, como hemos dicho anteriormente, la llevé 2 veces, ¿no? En Málaga. Después me gusta muchísimo la Virgen del Dulce Nombre. Yo soy muy de Sí, María del Dulce Nombre, mucho. la verdad que es muy guapa, muy guapa. Me gusta verla, me llena la calle muchísimo, me gusta acompañarla, y no solo en calle Dos Aceras o buscando capuchino, ¿no? Me gusta, reconozco que me gusta, ¿no? Después tengo que reconocer, por ejemplo, que el Redentor del Mundo fue un descubrimiento. El Redentor del Mundo fue un descubrimiento y Una imagen nueva, ¿no? Para todos aquellos que no sepan, ¿no? ¿Cuánto lleva procesionando precisamente? pues 3, 4 años, ¿no? Sí, no lleva más, ¿no? No llevará muchos más, quizá alguno más. Ocupa mucho espacio, es un Cristo que llena mucho la calle. Me gusta mucho el Redentor del Mundo, muchísimo. Es de esas cosas que existe como una empatía personal con él, ¿no? Me gusta muchísimo Desamparado de Goretti. Y además una virgen que yo llevo mucho tiempo siguiendo, desde que en 2007 ganó el premio de la Hornacina, de Juan Vega. El premio de la Hornacina es el premio más prestigioso que hay en España, bueno, a nivel mundial, sobre imaginería, ¿no? Me parece una talla súper interesante, con muchas particularidades, no siempre comprendidas, y tengo especial también predilección Una por ella. talla muy humana, ¿verdad? Es una talla muy de... No sé, de hecho, parece una señora, de verdad. O sea, Yo siempre digo que si Juan Vega nos está escuchando, que tiene que ser su madre o alguien de su familia, porque tiene cierto aire a él, ¿no? O nos escucha a posteriori, un abrazo a Juan Vega, que igual comentamos alguna cuestión de él también, ¿no? Él tiene muchas particularidades, no siempre fue entendida esa virgen, pero de hecho ganó el premio a la Hornacina, y yo siempre pienso que era algo bastante poco probable, ¿no? El público que consume los premios es bastante particular, bastante conservador, y esa virgen no era nada conservadora, ¿no? Entonces reconozco que es una pieza que me gusta mucho, ¿no? Y después, bueno, esas son en principio lo que marca un poco mi ritmo en Málaga. Después hay cosas que me llaman la atención, hay cosas que me gustan, pero por esa regla de tres, pues Cautivo, Merced, Dulce Nombre, y después, bueno, hay otras muchas más cosas que me apetece. Curiosamente, están mencionando tallas que son muy actuales. Sí, sí que es cierto, sí que es cierto. Porque luego, por otro lado, pues, te gustan también otras que son antiguas. Es decir, que Sí, a ver, pues me gusta mucho Dolores Coronadas, la Virgen de la Aspiración. Es minimalista, creo que es que no se puede decir tanto con menos golpe de gubia en una finura en la cara, ¿no? Es decir, creo que es una de las obras culmen del siglo XVIII en España, la Virgen de los Dolores de Aspiración, y evidentemente el museo que ponen en la calle, ¿no? Bueno, tengo esos sentimientos contradictorios, evidentemente, además por trabajo, ¿no? Entre lo nuevo y lo antiguo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como que realmente el fenómeno del cautivo, la Virgen del Dulce Nombre. y bueno, ¿y qué tiene el patrimonio de la Semana Santa Antequera que siempre te ha atraído tanto? Es A una ver, buena pregunta. sí, Espero que sí, no sí, te lo es. resulte difícil. Como explorador del arte, al final me gusta lo bueno y lo interesante. Y Antequera tiene muchas cosas que contar. Es decir, hay muchos que piensan que yo tengo reticencias con según qué cosas antequeranas, y no es cierto. Al contrario, si lo que está bueno y está ahí. Nada más que hay que ir a Santa María para verlo ahora mismo. ¿Vale? Hablaremos de lo que no está, porque lo que está ya lo está viendo todo el mundo. A mí me interesa lo que no está, ¿no? Me llama la atención la calidad. Me llama la atención lo inteligentemente pensado.
lo que estaba inteligentemente pensado, porque dejamos de pensar cosas inteligentemente, pues prácticamente desde los años 50 dejamos de pensar patrimonio inteligentemente en la ciudad ¿A qué antequera. te refieres para los que nos estén escuchando inteligentemente pensado? Ese patrimonio inteligente pensado para ti, en otras palabras, ¿qué es para que nos entiendan? Un patrimonio inteligentemente pensado es aquel que es fruto de un contexto y que da respuestas reales a un contexto y a unas necesidades. A finales del siglo, te pongo un ejemplo y vamos a enlazar con otro tipo de cosas. A finales del siglo XIX se produce el acontecimiento histórico más importante de la Semana Santa antequera, del que venimos acarreando actualmente, que por cierto, no olvidemos nunca, Dani, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que la Semana Santa antequera no es barroca, es una Semana Santa romántica, es decimonónica, se inventa, la actual Semana Santa se inventa en el siglo XIX. Pues en el tránsito del siglo XIX al siglo XX se produce el que es el hecho histórico más importante de la Semana Santa antequera, que es la búsqueda de la noche. Las cofradías antequeras prácticamente todas hacen estación de penitencia con la luz del día, y al final del siglo XIX, por influencia de otro tipo de sitios, empezamos a salir por la noche. De hecho, sabemos que las cofradías del Dulce Nombre, o las de arriba y las de abajo, la del Dulce Nombre y la del Socorro, salían por la mañana, hacia la madrugada, la mañana de Jesús, y a las 3 de la tarde salían las cofradías del Santo Crucifijo y el Santo Entierro. Es decir, esa búsqueda de la noche conllevó que los pasos procesionales que no estaban preparados para la noche se adaptasen inteligentemente a las circunstancias y se buscaron candelabros de los palacios de los señores y se acoplaron decentemente al concepto del aparato vertical, sí, a la iconografía vertical de los palios antequeranos, se llenaron de agotantes de plata. Imagino que es por eso por lo que en muchas fotografías antiguas que se ven de la Semana Santa antequera se ven muchas veces, en muchos casos sobre todo, candelabros pequeños, ¿no? Como de palacetes sobre ¿No? la... Y además envolviendo tipo nido, ¿no? Dani, es como tipo nido, ¿no? A ver, en su momento fue algo realmente interesante y supieron los antequeranos del siglo XIX afrontar soluciones. Los palios no cabían candelería, con lo cual no se les pudo poner. Pero en el momento que rompimos el desarrollo vertical y creamos un desarrollo horizontal, rompiendo además con el mensaje apocalíptico que transmiten los palios antequeranos, dolores, soledad, y también lo hacía Socorro y Paz, a partir de aquí empezaron los problemas, que empezaron la desvirtualización del estilo antequerano, de lo que llamamos estilo antequerano, ¿no? El hecho de que se agrandaran los tronos antequeranos, la peana se quedó en el centro, se echó un poco para atrás y quedó mucho hueco por delante. Ese hueco se llenó con jardinera y se sigue llenando con jardinera. Es decir, no hemos aportado soluciones inteligentes en el siglo XXI. No es que yo esté en contra del probablemente mal denominado estilo antequerano, es que no lo entendemos bien. Es que los cofrades de Antequera de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI no son capaces de hacer un trono como el de la Virgen de los Dolores, como el de la Virgen de la Soledad, y no quieren salir a las 3 de la tarde o a las 6 de la mañana. Entonces, ese es otro caso también. Igual que en determinados momentos de la historia se han adaptado esas cofradías y han cambiado de horario, yo pienso que sería bastante interesante que personalmente, ¿no? Se replantearan cofradías grandes de cambiar ese horario y de salir un poco más temprano. Yo pienso que sería incluso no, para ellos. no pasa nada. A ver, si queremos un tono antequerano, pero de verdad, es decir, un tono antequerano de verdad es los Dolores, no un tono antequerano de verdad es la Soledad, perdón, la Virgen del Socorro. Eso tiene hasta 3 y 4 ampliaciones, es decir, no me valen como ejemplo. Es que ahí está el problema. Si quisiéramos hacer un palio vertical, en desarrollo vertical, inteligentemente pensado, no hay capacidad económica ni intelectual en la antequera para hacer este tipo de piezas. Y además algo como que es un producto de otra época. Entonces, ¿qué hacemos? Agrandamos los palios, hacemos un desarrollo horizontal, seguimos poniendo las jardineras delante, los mantos se quedan cortos, porque los mantos antequeranos nunca fueron cortos, siempre O fueron incluso luego los tronos se quedan o muy grandes, que también pasa en algunos casos, en algunas cosas, en algunas cofradías. Claro, son muy grandes, pero es que, a ver, el problema está que ninguna de las cofradías de la segunda mitad del siglo XX es capaz de hacer una peana como de copa, como la de la Virgen de la Paz, o una peana de piramidal como la de la Virgen del Socorro. No son capaces de hacer eso, que te llenaría prácticamente todo el hueco. Entonces, ese miedo escénico que tenemos en Antequera, porque es pánico a la candelería, no tiene ningún tipo de sentido, porque los antequeros, que es más digno poner una jardinera delante con gladiolo que poner cera natural, ¿no? Entonces es una contradicción, por eso decía... Pero bueno, voy a darte un ejemplo, ¿vale? De un trono que se me viene en mente de Antequera, ¿no? Que es un trono nuevo, que es bastante bueno,
considerándolo, no sé qué pensarás tú en este caso, y se me viene a la cabeza el trono de la Virgen de la Piedad, que es un trono que han hecho, ¿vale? Pero que yo contemplo personalmente que tiene un espacio enorme donde realmente yo me imaginaría una candelería. O, por el contrario, me imaginaría una peana piramidal como la que tiene la Virgen de la Soledad. Pero no esa pequeña peana con esos pedazos de gladiolos que suelen poner en la parte frontal, que es lo que venías hablando. El ejemplo que tú pones es el extrapolable a todos los casos. Esa problemática del espacio, porque es que no hay peana en la segunda mitad del siglo XX, bueno, no se ha hecho ninguna buena en ese sentido, pero que sea capaz de llenar ese espacio. Entonces, seguimos encabezonados en defender cosas que no funcionan. Y eso es un problema. Es decir, que queremos hacer cosas antequeranas, vamos a hacer una cosa del tamaño de la Soledad, con una peana igual de grande, igual de buena, con la misma calidad y sin ningún tipo de Exactamente. problema. Yo no tengo ningún tipo de reticencia. Y con la misma proporción, porque Claro, por estamos hablando de supuesto. proporciones. Claro, pero entonces no me vale nada que me llames antequerano a otras muchas cosas cuando son el doble de grandes en horizontal, cuando además rompe con el mensaje apocalíptico que transmitían esos tronos. Aquí está el problema, ¿no? En el hacer las cosas con cabeza, acorde a las circunstancias actuales. Por eso yo nunca entenderé ese miedo escénico que tenemos a la candelería y a la cera natural, ¿no? Que no puede ser una de las cosas más bellas que pueda haber en la Semana Santa, ¿no? No podemos seguir jactándonos de la Semana Santa antequera, ni del acetileno, que gracias a Dios se quitó, ni de los focos. Es decir, eso es algo que no tiene cabida. Es una Semana Santa que debería ser tan grande como debería ser la de Antequera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, por Por eso te ejemplo, decía, aquí tenemos, perdona que te interrumpa, tenemos una pregunta de Jai Bonet que nos dice, ¿no se han cambiado por tradición o por falta de capacidad y empuje de las hermandades? yo creo, a ver, la prueba está, bueno, hola a Bonet, a Javi Bonet, ¿vale? A ver, la prueba está que cuando se quieren hacer cosas se hacen. Es decir, que cuando se han tomado las cartas en el asunto y las riendas en el asunto, se hacen cosas, se están produciéndose cosas. El- lo que tenemos que... A ver, Antequera tradicionalmente fue un centro autárquico y nosotros nos autoabastecíamos de todo, ¿no? De bordadores, de plateros, de todo, ¿no? En el siglo XXI a lo mejor no tenemos de todo para hacerlo todo en casa y necesitamos especialistas que nos ayuden. Pero claro, el problema está que si encargamos un diseño en Málaga, ¿vale? Y se supone que están haciendo un trono antequerano, es que esas personas, ese diseñador tampoco ha entendido lo que es el trono antequerano, ¿vale? Eso vamos a llevarlo a otro campo, Dani. Eso nos va a llevar a la siguiente pregunta, que te la voy a decir porque estamos hablando ya de un estilo, ¿no? El estilo antequerano, ¿no? Y como hemos notado en esta última década, que se habla mucho de estilos en diferentes partes bueno, de toda Andalucía y sobre todo a la hora de procesionar, en Málaga se escucha mucho hablar del estilo antequerano. ¿Qué es eso del estilo antequerano? ¿Es correcto a día de hoy seguir hablando de estilo antequerano? ¿Y a partir de qué momento se empieza en Antequera a denominar así? Porque es que esa es otra historia. Mira, te lo puedo decir exactamente, además. El estilo antegrano como tal se construye, es una construcción historiográfica que se construye, para la redundancia, a finales de los 80, a lo largo de la década de los 80, encontramos las primeras publicaciones que empiezan a hablar del estilo antequerano. De hecho, hemos hecho estudios, lo hemos recogido, cuál es la evolución de este concepto del estilo antequerano, y en ese momento hay un grupo de jóvenes investigadores en Antequera, a caballo también con cosas que estaban pasando en Málaga, y en ese momento se está construyendo una Semana Santa identitaria, ¿vale? Pensar que todavía no se incorporaba la Cofradía de la Soledad, entonces no teníamos la actual terna de cofradía, y empieza a buscarse lo que nos diferencia, se empiezan a recuperar cosas, ¿vale? Todo, de repente la Cofradía de los Estudiantes sigue sacando cosas que estaban por ahí guardadas, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a escribir cosas que empiezan a hablar del estilo antequerano, ¿vale? Que es algo que realmente no tenemos muy claro lo que es, ¿vale? En el siglo XXI, porque parece ser que el estilo antequerano es solamente un determinado modelo de palio, ¿vale? Aquí empiezan los problemas. Hubo en otras comarcas cosas muy similares, en Puente Genil, en otros muchos más sitios, cosas muy similares. Claro, ya te estoy diciendo, empiezan las incongruencias. ¿A qué llamamos estilo antequerano? ¿Solamente al paso de palio de Virgen de la segunda mitad del siglo XIX? ¿O es algo más? Efectivamente. Es que realmente vemos a personas que, por ejemplo, se
ciñen a ello, pues por ejemplo, por el estilo de bordado. Es muy pequeñito, como bien sabemos, bastante singular el bordado antequerano. Es un bordado que no se encuentra en todos los sitios y es un bordado que tampoco se suele hacer ya tan minuciosamente como anteriormente se hacía. Por ejemplo, las grandes peanas que tenemos en Antequera sobre las mesas, porque no son una especie de tarimas, mesas, ¿no? Esa manera de alzar el trono, eso no se ve en ningún sitio, pero tampoco se ve esa singularidad de la verticalidad tan alta que, por ejemplo, tienen como los palios de la Virgen de los Dolores o la Virgen de la Soledad, que son los dos únicos que realmente quedarían en ese estilo. Entonces, ¿qué ocurre con Paz y Socorro? Por También, ejemplo, claro. bueno, pero sufrieron transformaciones. ¿Es estilo antequerano eso? Claro, pero antes de contestarte a eso, ¿qué pasa Sí. con el paso de Cristo o el trono de Cristo? ¿Hay un trono antequerano de Cristo? Pues no, evidentemente no, ¿vale? No, porque se conserva un Cristo con una peana que es antigua, que es la del Cristo de la columna, no podemos decir que se haya conservado un paso procesional de Cristo antequerano. Entonces, claro, todo esto hay muchos problemas, porque antes de hablar de los palios del Socorro y lo de la Paz, ¿no? Uh-huh. Los que abogan por hacer tronos nuevos, están intentando hacer tronos nuevos en Antequera, deberían cuestionarse en qué momento del espesor histórico se sitúan. Porque a lo mejor un trono antequerano en esencia, en la primera mitad del siglo XIX, no llevaba la marquesilla o la marquesina, perdón, del palio y la parte superior, el coronamiento. Eso se crean después. De hecho, el de la Virgen de la Paz se crea en una fecha muy concreta, en los grabados antiguos aparece sin marquesina, ¿no? Claro, porque si queremos algo más puro, no quitamos esa marquesina también y dejamos la pampalina lisa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cogemos una parte de la historia, la que nos interesa, y decimos que esto es lo antequerano, ¿no? Se transforma, porque realmente son muchas transformaciones. Claro, a ver, por eso, antes de volver al Socorro y Paz, vamos a hacer un salto y nos vamos a ir a Málaga, ¿no? Estoy ya cansadísimo hasta la saciedad de escuchar que Dolores del Puente es un trono antequerano. Ahí no hay nada antequerano, nada, absolutamente nada. Es mentira, nos han engañado. Lo único que hay antequerano es que la Virgen no se ve y que lleva un foco, ¿En qué ¿vale? nos han engañado ahí? Porque nos dicen que el trono de la Virgen de los Dolores del puente de Málaga es un trono antequerano y es antequerano y se quedaron tan tranquilos y escuchamos continuamente que es antequerano y ahí no hay nada antequerano, es todo mentira. Ahí no hay nada en ese trono que podamos llamar antequerano. No es antequerano ni el manto, el bordado que sí quiere recordar a los antequeranos, no es antequerano, por supuesto, la canastilla, no es antequerano la peana. Ni la peana tampoco, por el Es que no hay ser nada antequerano. alzarse hacia arriba. Claro, es que no hay nada. Compositivamente no hay nada que esté ahí que recuerde al antequerano. Entonces, claro, es una reminiscencia de. Pues sí, claro, ahí valen muchas cosas con las reminiscencias, ¿no? Si fuésemos puristas, es que no hay nada. Ahí habría que cambiar todo. Hay cosas, la corona se quiere parecer a la Virgen de los Dolores de Antequera, que tampoco se parece. Es que no hay nada, absolutamente nada antequerano en ese trono, ¿no? Los tronos, los palios de la Virgen de la Paz y del Socorro son antequeranos a 50-50, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, evidentemente, que lo son. ¿Qué pasó con ellos? Que cuando las diversas ampliaciones que tienen entre los años 30, 40, 50, se desvirtúan totalmente el mensaje apocalíptico que transmitían los tronos antequeranos, basado en el Apocalipsis de San Juan, una mujer vestida de sol, coronada de estrellas, etcétera. Eso se conseguía con la verticalidad del trono. Eso se rompe en los palios de arriba y en los palios de abajo. Que además, a partir de ahí, vienen todos los problemas, porque se entendieron que eran más... Antes de que continúes, ¿por qué piensas tú que se rompe para que también nos escuchen los que... Bueno, se rompe por esa rotura de moda, ¿no? Claro, a ver, la Semana Santa Antequera en los años 40-50 empieza a hacerse grande y en este caso recibimos, como no, las influencias de Málaga que está en proceso de transformarse. A ver, también tenemos que tener en cuenta que los tronos antequera eran de madera, eso pesaba bastante. Esto es un hecho que las personas en la actualidad vamos perdiendo la capacidad de fuerza que hemos tenido. Siempre esas personas que trabajaban en el campo no son los que vemos en la actualidad. Entonces, hay varios procesos, ¿no?, que confluyen en los palios antequeranos del Socorro de la Paz, ¿no? Las ampliaciones, nuevas generaciones con otro tipo de fuerzas, etcétera, ¿no? Y sobre todo la moda, ¿no? Y la necesidad de meter más personas debajo del trono hace que las cosas vayan cambiando. Eso empiezan a agrandarse. Claro, ¿cómo se agranda? Horizontalmente.
De hecho, si observamos el palio de la Virgen del Socorro, vemos perfectamente las diferentes ampliaciones que tiene, se nota en el bordado que tiene, se nota, pasa también en el de la Paz, ¿no? Claro, pero a partir de ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque pues, los problemas son muchos y variados. Porque a partir de ahí surgen todos los tronos de los años antequeranos, de los años 50 en adelante, es decir, que son Veracruz, Consolación Esperanza, Mayor Dolor, Piedad, ¿vale? Todos esos 4 tronos surgen en consonancia a lo que ha pasado por los años 50, 40-50 con los tronos de la Virgen del Socorro y de la Paz. ¿Dónde están los problemas? El primero es que agrandamos los palios, pero la peana sigue siendo la misma. Claro, entonces el tono es igual, el doble de grande. ¿Qué pasó? Que no agrandamos el manto tampoco, se quedan cortos por detrás, ¿vale? De hecho, en el siglo XXI sigue habiendo una cofradía que ha hecho un manto nuevo y sigue presumiendo que es antequerano porque es corto. Es decir, y no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Esos mantos no se ampliaron porque no había dinero, se ampliaron solamente el palio, ¿vale? Con el añadido que gracias a Dios esas pianas eran gigantescas y sigue llenando los huecos, porque tanto la Paz como el Socorro llenan los huecos que tiene y no hacen falta poner jardineras delante, ¿vale? Pero claro, se queda corto el manto, la peana se mantiene en el centro. Y queda decir, que voy a hacer un inciso, queda decir que son dos palios espectaculares, ¿verdad? Son palios que, aunque hayan sufrido esa transformación, no dejan de ser dos buenos. La calidad de los bordados. Si algo definió, y no me cansaré nunca de decirlo, al estilo antequerano, es la calidad, lo mejor hecho por los mejores, cosa que tampoco ha pasado en Antequera de los años 50. Es decir, porque si todavía los tronos que se hicieron desde los años 50 tuviesen la calidad en la talla, en la ejecución y en el bordado como los anteriores, pues tampoco estaríamos a lo mejor hablando de esto. ¿Dirías, Antonio, que ha habido como un conformismo muy pleno, aún así sabiendo que teníamos lo que teníamos? Vamos a decirlo de una manera, diríamos como que el antequerano se ha conformado sabiendo que tenía mucho y quizás no ha seguido creando dentro de lo que tenía una ampliación de lo mismo. Claro, es que cuando vivimos de las rentas, no somos capaces de mirar las cosas con perspectiva. A raíz de lo que estás diciendo, Dani, ¿no? Yo te decía antes que en este contexto de la actual exposición que estamos viviendo la Semana Santa, que es maravillosa, que lo que hayas puesto es maravilloso, pero a mí no me interesa lo que estás puesto, me interesa lo que no estás puesto. ¿Y por qué? ¿Vale? Es que los antequeranos no hemos hecho nada bueno desde los años 50 que merezca ser exponible. Y ahí está el problema. ¿Vale? Cuando analizas esto con perspectiva, porque lo que está es lo que tiene que estar y es lo maravilloso, es decir, pero y todo lo que de la exposición no quiero que entres todavía porque hablaremos más adelante. Es una cosa que no quiero que vayan mezclando, pero que te animo a que me contestes a una pregunta que te tengo ya preparada para la exposición. Bueno, entonces, cuéntame, vamos a recauzar o reconducir la conversación. Bueno, te voy a preguntar cuál es el estado actual del diseño profesional en la ciudad de Antequera y qué perspectiva histórica se pueden aportar sobre el siglo XX. Una pregunta muy interesante, porque realmente es como que agarra un poco lo que venimos hablando. A ver, tenemos que pensar que en todo el siglo XX en Antequera no se ha diseñado ningún trono prácticamente uniforme y completo, ¿vale? Habrá que entrar ya en la década de los 2000 bastante bien avanzado para que se coja un diseñador y haga conjuntos uniformes de calidad inteligentemente pensados. Y en este caso, la obra pionera fue el Trono del Dulce Nombre de la Archicofradía de abajo, de la Cofradía de la Paz, que es un compendio de virtudes, es decir, el Trono del Dulce Nombre de repente lo cambió todo. Desde las tinieblas de todo el siglo XX en Antequera, hay que saltar hasta prácticamente, ¿cuándo? 2012, 13, 14, no, mucho más, es más tardío, prácticamente al 15, para que haya un diseño uniforme, inteligentemente pensado, de calidad total, porque es una pieza de una calidad total, ¿no? Claro, si volvemos hacia atrás, es que no se ha diseñado ningún trono de manera uniforme, ni se ha hecho ninguno bueno. De hecho, ninguno se expone, porque no hay nada que exponer bueno en la segunda mitad del siglo XX, bueno, en la segunda mitad y en el siglo XX. Es decir, es que no estamos hablando en este caso de tronos de imagen cristífera. Igual. Y de dolorosa, es decir. Que no hay ni de dolorosa, ni de Cristo, ninguna imagen. No se ha hecho nada. Es decir, a ver, tenemos que tener en cuenta que un periodo de 50, 60, 70 años es un periodo muy, muy, muy grande para que las cofradías tengan el ajuar totalmente montado. A mí no me vale la cuestión del dinero
que somos pobres, que tenemos más o menos, ¿no? 50 años, un tiempo de sobra para tener hecho los 2 tronos, bordado el palio, el manto, las sayas. En Antequera ha habido vírgenes que la primera saya bordada que han tenido desde 2018. Es decir, esto es incomprensible en el siglo XXI. Y hay vírgenes que las coronas que tienen no son suyas tampoco. Es decir, que son coronas reaprovechadas de otras imágenes de la iglesia. Entonces, estamos en el 2021. ¿Cómo es posible que una virgen, la primera saya que tenga sea de 2018? Y ¿Vale? tampoco vamos a comparar la Semana Santa, porque en este caso no hay que comparar, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de pueblos como Campillos Por ejemplo, o Lucena, o el que en tienen Málaga. menos habitantes que Antequera, vemos que la Semana Santa han crecido enormemente en Ya, comparación. Y claro, el no, ha volcado por ella, ¿no? Y no te hablo de ahora, sino de hace ya muchos años. claro, estas circunstancias, no es comprensible que en el siglo XXI en Antequera haya 9 cofradías. Un pueblo de esa categoría, con ese patrimonio, que solamente haya 9. ¿Por qué no hay más? ¿Qué ha pasado con los intentos de fundar cofradías, no? ¿Crees que quizá eso ha sido, Antonio, porque todo ese pasado que hay detrás de las cofradías de señoritos y de, por ejemplo, familias adineradas, ha puesto quizá esa especie de veda? Esa es una de las grandes lacras de la Semana Santa Antequera, que por otro lado Porque también. eso no lo sabe mucha gente. Eso quizá, si lo explicas, o quizá logren los que nos están escuchando entender el por qué quizá la Semana Santa de Antequera ha sufrido tanto y quizás no levanta cabeza. Puede Claro. que haya una especie de estigma. Ujú. A ver, la Semana Santa Antequera, Dani, es una Semana Santa esencialmente familiar. Y lo sigue siendo en muchos casos todavía. Hay muchas familias que, para lo bueno también, porque gracias a determinadas familias se conservaron los patrimonios de arriba, de abajo, o el más representativo es el de la Soledad, ¿no? Que puede tener la Soledad, la Cofradía de la Soledad puede tener un monográfico de exposiciones solamente para ella, porque todo es bueno. Y desde Maravilloso, maravilloso. La Cofradía de la Soledad, la verdad que es eh, maravilloso. Eso es un problema, ¿no? Las cofradías antequeras históricamente estaban vinculadas con las familias, ¿no? Como pasa en otros muchos sitios, ¿no? Otro de los grandes problemas que hemos tenido es vivir de las rentas. Ha habido varios intentos a lo largo del siglo XX de crear nuevas cofradías, pero siempre lo hacíamos partiendo de un error, que es partiendo de lo que hay. Es decir, no tengo que luchar por una imagen porque ya tengo una. Para sacarla me cojo cualquier peana que tengo en la ciudad maravillosa y con eso monto la cofradía. Y eso es un error. Las personas tienen que luchar por las imágenes, tienen que hacer rifas para pagar el Cristo o para pagar la Virgen, ¿no? Y eso no lo hemos vivido en Antequera. Parece que nos dan a entender que es que no hay más huecos, ¿no? Que Antequera es una ciudad muy grande y caben muchas cosas, hay muchos barrios en la periferia, porque no hay movimientos regeneracionistas cofrades en los barrios de la periferia de Antequera, ¿no? Curiosamente, de repente ha aflorado la Virgen del Carmen, la devoción a la Virgen del Carmen, y ahora es un grupo parroquial, ¿no? Porque eso sí ha podido ser y no han podido ser otro tipo de cosas, ¿no? Cuando comparamos con Campillo, Archidona, bueno, el caso de Belén Málaga es. Perfectamente podría haber sido alguna, por ejemplo, hermandad de penitencia. Por ejemplo, mismamente en San Juan yo conozco, bueno, como todos, ¿no? Y tú también conoces, la hermandad, no caigo yo ahora mismo, pero seguro que tú me vas a sacar de dudas. Creo que es la vía sacra, si no me Sacra, equivoco, ¿no? De la Vía que es un Sacra. nazareno maravilloso con una dolorosa. Y ahí están, como Bueno, por ejemplo, tantas imágenes que hay, ¿no? en el siglo XXI yo abogaré siempre, el patrón tenía que salir en Semana Santa y volver a salir otra vez en mayo, es decir, Estoy de acuerdo. es una reivindicación histórica de que el patrón de la ciudad tenía que salir 2 veces, como pasa en muchos sitios y no pasa nada porque salga 2 veces. Él llena lo suficientemente el espacio y tiene suficiente gente para que salga 2 veces, ¿no? Ese Cristo tenía que ocupar su sitio. Alguna vez salió ya históricamente en Semana Santa, hace ya mucho tiempo, ¿vale? Pero es una reivindicación, ¿no? Pero es curioso, como no, en las periferias, en los barrios, no hay movimientos regeneracionistas y eso es con los jóvenes, pero después, a ver, vas a las cofradías antequeranas, están llenas de gente joven que hace cosas y están tirando para adelante. De hecho, el Mater Dei lo montaron la gente joven, ¿no? Los jóvenes de Antequera. Es decir, Que es que sí, muy importante también eso saberlo, porque realmente estamos hablando, pero quien nos esté escuchando quizás está como un poco como anonadado, ¿no? Con lo que estamos, por ejemplo, poniendo sobre la mesa, pero es verdad que juventud cofrade sí hay en Antequera, pero tira, es decir, tenemos Juventud Cofrade que tira. Porque eso no se ha ujú, canalizado en su momento en fundar nuevas cofradías. ¿Qué problemas ha habido? ¿Es que no tenemos un clero de nuestra parte? ¿Es que no tenemos, digamos, o caemos en el error de dar de lo que hay? Ese, por supuesto, que es uno de los errores base.
Es decir, Te voy a tirar de lo animar a que vuelvas un poco también a un tema que nos hemos dejado un poco ahí a un lado, porque estamos hablando de muchas cosas, pero como bien sabemos hay que un poco suprimir, ¿no? Para que entre todo el contenido que queremos decir ahora, ¿no? Pero ese movimiento de señoritos, ¿no? Que realmente, como bien explicado antes, fueron los que pusieron las cofradías en la calle y ese estigma del que yo hablaba, ¿no? Quiero que te centres un poco ahí para que quizás los que nos están escuchando pues entiendan un poco eso para entender si quizá por eso tenemos lo que tenemos hoy en Antequera. Mira, vamos a hacer un salto y nos vamos a ir a los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Son en torno al principio del XVI. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad antequera, cuando se va configurando la trama urbana, la trama conventual que se llama Antequera se la denomina como la Nueva Roma, ¿no? La ciudad de Dios, ¿vale? Antequera era una ciudad de Dios plenamente protegida por Dios, donde se asentaron prácticamente todas las órdenes religiosas del momento, ¿vale? En Antequera también tuvo otra particularidad, que no solo tuvo multitud de órdenes religiosas, sino que además gran parte de toda la nobleza de la provincia de Málaga estaba concentrada en Antequera. ¿Vale? Esa nobleza que vivió en el tiempo, hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, esa nobleza es la que fomentaba la cofradía, era la que hacía los negocios, era la que hacía las capillas, las fundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esta simbiosis entre la nobleza y la ciudad de Dios, ¿vale? La ciudad del rey y la ciudad de Dios, marcaron nuestra trayectoria totalmente. Es indiscutible que fue así. No es una ciudad sin nobleza, que las cofradías surgiesen de los barrios, de los burgos. Eso no pasa en la ciudad antequera. Todos los casos de cofradías históricas están vinculadas a una familia, a otra. Como decías anteriormente, o sea, la comparabas un poco anteriormente en otros dos comentarios con Florencia, ¿no? Como ese movimiento que hubo, pues lo hubo también en Antequera, ¿no? Y además con un movimiento intelectual bestial, ¿no? Que sin precedentes. No olvidemos nunca que Antequera era una de las principales ciudades de la Corona de Castilla, uno de los centros culturales más importantes de toda la Corona de Castilla, que era bastante grande, por cierto, ¿no? Pues Antequera era un sitio que ya desde 1503-1504 tiene la cátedra de gramática, tendrá colegio de platero, habrá una reivindicación histórica de la independencia del obispado malagueño, que somos seguimos siendo un territorio religiosamente oprimido y algún día conseguiremos la independencia religiosa y tendremos nuestra propia catedral, que ya se intentó. De hecho, San Pedro será la catedral de Antequera. Ya tenemos los planos que se intentaron hacer para construir una gran catedral en la ciudad de Antequera, ¿no? Claro, todas estas circunstancias, un centro cultural importante, un centro económico, la ubicación de la nobleza, esta trama urbana conventual, marcaron el devenir, por supuesto, de la ciudad y seguimos siendo herederos. Y en cierta manera también es una de las causas que se hayan fundado pocas cofradías fuera de los entornos familiares. De hecho, prácticamente no hay ningún caso, ¿no? Las cofradías incluso de los años 50. A ver, por ubicarnos también, es que en Antequera no se ha fundado ninguna cofradía nueva de los años 50. Es decir, estamos en 2021, en el año finales de 87, 89, la Cofradía de la Soledad se vuelve a poner en la calle, ¿vale? Pero es un caso un tanto atípico, porque simplemente es que dejó de salir, pero la cofradía existía, ¿no? Como tantas otras. Claro, como otras tantas, bueno, y siguen existiendo, es decir, en Antequera sigue existiendo la cofradía del Santo Crucifijo todavía en la actualidad, lo que pasa es que no tiene ningún tipo de culto, como existe la cofradía de Gloria de la Virgen de la Salud en Santiago, es decir, que hay varias cosas por ahí que siguen existiendo, ¿no? Pero prácticamente en todos los casos tiene un fuerte apoyo de determinadas familias, ¿vale? Es una de nuestras lacras, sin lugar a dudas, porque no tiene sentido que no haya movimientos regeneracionistas en los barrios, en los burgos, en los sitios más tradicionales, más populares. En todos los sitios hay cofradías, surgieron cofradías en los arrabales, en los sitios pobres de Antequera, ¿no? Quizás podríamos decir que esas familias retenían esas cofradías para ellos mismos y quizás no dejaban entrar a nadie más. Es que eran su cortijo, por así decirlo. Bueno, lo era realmente. A ver, por mencionar un poco el famoso pleito de los 30 años entre las cofradías de arriba y de abajo, es que aquel pleito que, para los que desconozcan las circunstancias, tiene que ver que cuando los dominicos llegan a Antequera, reivindican la imagen del dulce nombre de Jesús, que el dulce nombre de Jesús de la Cofradía de la Paz es el hijo natural de la Virgen del Socorro, Portichuelo, no me cansaré nunca de decirlo. Se establece un pleito bestial entre dos órdenes religiosas, entre los franciscanos y los terceros, entre dos grandes familias, entre los condes de Mollina y los condes
me vendrá el segundo condado en un Pero momento. sé que lo tiene, no te preocupes. Me vendrá. Información, no te preocupes. Un conflicto entre dos grandes cofradías, ¿no? El conflicto fue tan grande que fracturó la ciudad socialmente hasta el siglo XX. Es que se mataban entre ellos, literalmente, se pegaban puñaladas y se increpaban a las imágenes, ¿no? Esa fractura social supuso un antes y un después en el devenir de la ciudad. De hecho, en cierta manera lo seguimos en la actualidad viviendo, ¿no? Pero ese conflicto fue bestial. Tú piensas que en el siglo XVIII seguimos teniendo documentación de cómo se mataban los de abajo con los de arriba, pero es que cuando digo matar es que se mataban literalmente, ¿no? Está claro que en Antequera la cuestión familiar sigue teniendo peso, sigue siendo así A día de hoy, ¿eh? a día de hoy. Es curioso saber ese dato, ¿eh? Porque mucha gente cree que es completamente diferente, ¿no? O bien en otra especie de visión, ¿no? De lo que realmente hay hoy en día. Bueno, todas nuestras cofradías siguen, a ver, las cofradías sigue habiendo un peso importante de determinadas familias, para lo bueno y para lo malo, ojo, que también tiene sus cosas, múltiples cosas buenas, pero Claro. esa realidad está ahí, que siguen teniendo muchos pesos. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. De acuerdo. ¿Hay crisis en los cortejos procesionales de la ciudad de Antequera? Totalmente. ¿Hay puestas en escena dentro de las estaciones de penitencia, donde el cofrade quizás se sienta con ganas de vivir a su Semana Santa o no la hay? ¿Hay momentos, creamos momentos en Antequera donde quizá la gente realmente quiera ponerse en la acera para vivir ese momento? ¿O salimos a la calle y ya está? En la Semana Santa Antequera. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy y veo la Semana Santa de Málaga, que incluso, como bien sabes, participo de ella, en determinadas cofradías, que diría que todas tienen su momento, ¿no? Vamos a poner como un ejemplo calle San Agustín, donde toda la gente va a ese punto en concreto, o podemos poner Tarazanas, o podemos poner, por ejemplo, Catedral, ¿vale? No sé, hay un mogollón, Tribuna de los Pobres, hay multitud de momentos, ¿no? ¿Qué momentos busca la gente de Antequera para ver su Semana Santa? Claro, en Antequera, Dani, hay una pregunta complicada y con muchas cuestiones que responder, ¿vale? La primera es que hay una crisis del cortejo procesional totalmente, y no me cansaré tampoco de decir que una cofradía que tiene muchos nazarenos es una cofradía que goza de buena salud. El- por mencionar un caso, la Virgen del Socorro fue algo tan sumamente grande que debe hasta la Virgen en el techuelo y tener nazareno en San Sebastián. Es decir, algo estamos haciendo mal cuando en Antequera, salvo casos puntuales del rescate y el mayor dolor, hay una crisis total de nazarenos, ¿vale? Esto es un problema que estamos acarreando, que no se trabaja en ello, algo estamos haciendo mal, ¿no? Siempre defenderé que una cofradía que tiene muchos nazarenos es una cofradía que goza de buena salud, ¿no? Nuestros cortejos profesionales siguen siendo deficientes en muchos casos. Ojo, no nos olvidemos que ahora Pero estamos la pregunta es, ¿queremos verlo? Porque quizá no se quiere ver. ¿Por qué no se quiere ver eso? ¿Por qué no se habla? Porque cuando hay un problema, por ejemplo, y lo digo por experiencia, ¿eh? Cuando hay un problema en una cofradía de Málaga, la cofradía lo publica, lo habla y lo... O sea, bueno, para que se solucione. ¿Hay quizá un problema en Antequera de que no se dice el problema que hay? es que en Antequera no hay actitud crítica al respecto. Es decir, en Málaga hay prensa y se dedican a recoger lo bueno y lo malo. Eso no pasa en Antequera, nadie habla de los problemas, ¿no? En el siglo XXI, el cortejo procesional es algo que está muy desarrollado, ¿vale? Que hay cosas como muy básicas que parecen incomprensibles que no estén, que una cofradía en Antequera no siga teniendo, no tenga una cruz de guía. Una cruz de guías es una cruz de guía cogida con la mano, no otro tipo de cosas, ¿no? Los pasos insignias no son cruces de guía, ¿vale? Eso no es una cuestión conceptual, ¿no? El, hay más problemas, tenemos muchos más problemas. Por ejemplo, el cuerpo de ciriales, un cuerpo de acólito, que tradicionalmente sí que es cierto, porque a mí me podrían decir que es que la Semana Santa Antequera no salía, y es cierto,
¿vale? Antequera nunca tuvo cuerpo de ciriales. De hecho, cuando los tenemos surge el eterno problema donde ponemos el campanillero de lujo, si antes o después. Parece una tontería, ¿no? Yo siempre, en la Cofradía del Consuelo, escuchaba al hermano mayor del Cristo de la Misericordia decir que el campanillo tenía que ir delante del trono porque era del trono. Y es cierto, ¿no? Y es una cuestión muy interesante, ¿no? Es que el campanillero es parte del trono procesional, ¿no? No tiene Digámoslo, digamos entonces que es un estilo, ¿no? Ahí el que se está viendo, ¿no? Que en Antequera, por ejemplo, no hay ciriales porque está la figura del campanillero de lujo. Claro, por ejemplo, pero es Ciriales. mucho más complicado, Dani, que todo eso, porque lo que no podemos hacer es sacar dos ciriales, porque no llenan la calle, no cubren el espacio, más allá de la simbología que nos hemos inventado en muchos sitios de los O, por ciriales, ejemplo, sacar esos ciriales solo en uno de los tronos. por Y pasa ejemplo. a menudo. Exactamente, No sé ¿no? si me estoy equivocando, pero corrígeme. La Soledad tiene 2 ciriales, o si no me equivoco, tiene 4. No sé si Eh, son la 4. Virgen tiene un juego de cuatro, creo recordar, Eso pero es. Y luego la única que se me viene más a la cabeza es la Paz, que tiene 2 ciriales, pero no sé si los procesiona. bueno, No a lo- ver, hay muchas cofradías en Antequera que sacan dos. Es decir, no, eso es algo que no se entiende. Después el hecho de, por ejemplo, que las cofradías antequeranas no llevasen cruz de guía, ¿vale? Es que históricamente es cierto que no lo llevaba, pero claro, llevaba el gran estandarte fundacional de la cofradía que cabía el cortejo procesional, ¿no? Si queremos ser antequeranos, entonces tienes que poner un estandarte al principio, ¿no? Chocaría un poco, pero bueno, podría ser tener sentido si se hiciese correctamente, ¿no? Y el guión, porque el guión es como que forma parte de todo, ¿no? Parece. Muchas veces yo recuerdo en los últimos años que yo he visto Semana Santa en Antequera, que hace ya bastantes de eso, y yo recuerdo ver filas y filas de guiones. El guión es el sitio para dejarse ver. Es el acontecimiento social para dejarse ver, que está muy bien, porque al final tenemos que tener en cuenta que las cofradías son sitios de poder y de subir de escalafón social. Entonces, el guión es ese sitio que es histórico, heredado, donde el benefactor o la familia benefactora invitaba al resto de sus amigos de la ciudad a esa representación pública, ¿no? A ver, está claro que es una tradición identitaria, pero sí que es Ujú. cierto que una cofradía tiene pocos nazarenos y tiene un guión importante. Es decir, Ese es el problema. es más, yo creo que se pueden encontrar soluciones híbridas, como que el guión lo lleven unos nazarenos con la cara tapada y detrás de ese guión vayan las representaciones que quieran, ¿no? Bueno, aquí caben muchas opciones. O que tengamos una representación simbólica. No es necesario, por ejemplo, tener una representación de todas las cofradías. Incluso Sí, en ocasiones se mezclan cofradías o representantes de esas mismas cofradías, y te hablo de jueves y viernes, que tienen que participar en el guión de otra hermandad a la que ellos no pertenecen y perderse quizás su propia estación de penitencia. claro, ya te digo, es un fenómeno muy interesante el del guión, que levanta pasiones y odios por igual. Tiene difícil solución, ¿vale? Sí que es cierto que lleva mucho tiempo haciéndose, que se producen en Antequera, ¿vale? Pero claro, hay cofradías cuyas puestas en escena a lo mejor hay que trabajar y para que el guión tenga tanto peso, ¿no? Insisto, es complicado, no, yo no tendría una idea clara, bueno, sí que tengo una idea muy clara de lo que tiene que ser, pero no armonizable con el sentir de la población de la ciudad antequerana en ese sentido, Dani, ¿no? Pero bueno. Sí, cada hermandad y bueno, cada localidad pues vive la Semana Santa de una manera diferente y es más que respetable. Es decir, Bueno, son conocimientos heredados. mi punto de vista es que si el cuerpo profesional va aflojando, lo normal sería empezar a formar parte de él, ¿no? Pero bueno, eso ya es Hay que trabajar los cortejos profesionales en la ciudad antequera, porque además la famosa exposición de la que tenemos que hablar en algún sí. momento, yo he sacado muchas cosas claras, claro, pero hablamos del cortejo profesional y llegamos a Santa María y nos venden algo que no es real. Es decir, porque ninguno de esos maravillosos soles de plata salen a la calle. Es decir, entonces, claro, si reivindicamos el cortejo procesional en la Antequera, que por cierto, no hemos hablado todavía del espacio público, que me lo has preguntado antes, ¿vale? Uh-huh. Claro, es que ¿por qué las cofradías de arriba o la de abajo no sacan el cuerpo de gallardete completo, con los estandartes, con los soles de plata? Entonces sí que estaríamos reivindicando algo nuestro,
¿vale? Pero no la imagen que estamos dando en Santa María, porque esos soles no salen a la calle, ¿no? Me Sí. preguntaba antes también, Incluyendo también, para quien no lo sepa, dos estandartes que son de bastante volumen y he oído que bastante peso, que es por el motivo por el que no los sacan, ¿no? habrá que buscar soluciones Será para lo de... cierto o no, pero no sé si será cierto o no, pero yo es lo que he oído en bastantes voces, ¿no? De personas que esos estandartes no procesionan por el peso que tienen, pero sí es verdad que los procesionaban antiguamente. ¿no? Habría que buscar soluciones para armonizar este tipo de cuestiones. Lo que está claro que eso sí es algo muy nuestro, que se ha perdido, igual que las cartelas o los tarjeteros, ¿vale? Que es una figura muy importante. La Cofradía de los Dolores tenía un cuerpo procesional sensacional, ¿no? Si me permite, vamos a resolver la cuestión de la puesta en escena en la calle, lo que me has preguntado anteriormente. Yo creo que tenemos un problema en la Semana Santa de Antequera, que es que no ofrecemos el espectáculo público que conlleva la Semana Santa del siglo XXI. El entorno acompaña, la calle, a ver, tenemos un recorrido principal muy plano, no buscamos la ciudad antigua, no tenemos rincones bonitos para lucir ni prácticamente ninguna de las cofradías, más allá de la Virgen del Socorro, cuando pasa por la parte alta de la ciudad, el resto de las cofradías tienen que pasar por los mismos sitios, por las mismas calles, son calles muy anchas, son muy desageladas, es decir, no hay muy vida cofrade, no hay movimiento cofrade en Se la ciudad. debería quizá pensar quizá la agrupación de cofradías que en reestructurar un poco ese recorrido, que quizá las cofradías tienen y buscar calles un poquito diferentes. A ver, si no lo hace la agrupación de cofradías, las cofradías tienen la potestad de buscar sus sitios. Por ejemplo, como muy acertadamente hace la cofradía del rescate de vuelta, ¿no? A su barrio, ¿no? O de ida, mejor dicho, ¿no? Hay sitios para pasar, es decir, los estudiantes, Estudiantes, por ejemplo, estudiantes. Yo ¿sabes? recuerdo que buscaba calle Nájera, ¿puede ser? Calle Ejemplo, ¿no? Y otras tantas, ¿no? Buscar un calle, es decir, que la ciudad las tiene, es decir, que tenemos una ciudad Calle con, Duranes, por ejemplo, que es maravillosa también, una por calle. ejemplo, ¿no? Que se podría pasar, pero otras tantas calles paralelas, calle Cantarero, incluso en la parte alta de la ciudad también hay calles por las que pasar, ¿no? Y eso es un problema. Nuestra puesta en escena en la calle es como que no hay momento, tampoco acompaña el paso a la carrerilla, es algo que hace que la Semana Santa sea muy plana. La cultura cofrade del siglo XXI marca muchas cosas, ¿no? Es decir, una cofradía de Antequera la ves en un sitio y te has visto todo lo que había que ver, salvo el encuentro después o el Collón de Las Vegas, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que calles, yo siempre diré que es que la calle... Precisamente ahora que has hablado de Las Vegas, qué piensas de ese correr de Las Vegas? Que como bien sabemos es una tradición que precisamente están vendiendo muchísimo en Antequera. De hecho, el otro día vi parte de un fragmento, ¿no? Que imagino que muchos de los que nos están escuchando lo habrán visto. En Canal Sur están echando un programa cada domingo y precisamente en el último programa que retransmitieron salió Antequera y fue lo que vendió. Es decir, Antequera se está vendiendo un poco pues por la tradición de... ¿Qué sentido le da tu perspectiva profesional a hacer algo así todavía en pleno siglo XXI? Y te hablo como profesional también, porque no estamos hablando de una simple voz como cualquier persona que, por ejemplo, no nos pueda dar, porque estamos hablando de que tú eres profesor y eres doctor en historia. Es decir, Y además he vivido la Vega desde abajo, es decir, desde dentro, con lo cual también tengo la doble perspectiva. Mira, aquí de nuevo vienen los problemas, ¿no? ¿Con qué fase de la época histórica nos quedamos? Ni siquiera tenemos claro cómo surge el concepto de las Vegas. Es decir, surge ahí la historia medieval que viene del rey Fernando con la toma de Antequera, la Vega, pero es que realmente no se sabe ni siquiera cómo se hace, ¿no? Probablemente sea un invento del siglo XIX, incluso ya en el siglo XX, que de épocas anteriores. Está claro que es algo identitario de la ciudad, ¿vale? Eso es indiscutible. Aquí vienen los problemas. La Vega en el siglo XXI, y me vas a permitir la expresión y a todos los compañeros, es un acto sí, de cojones, de hombría. Y porque así, la Vega es un acto de hombres y de cojones, que hay que subir la cuesta porque tenemos que decirle al mundo los hombres que somos. Y si llueve, tenemos que subir la Vega también a pesar de que no hemos mojado. Es decir, ¿no? Y esto ha pasado, casos paradigmáticos de la ciudad antequera. Yo creo que en el siglo XXI ninguna imagen, ninguna cofradía tiene que estar por encima del hecho de que los hombres necesiten manifestarse como tal y su hombría. Eso por un lado. Podría entender lo de la Vega, ¿vale? Vamos a bendecir los campos.
realmente. La Cofradía del Consuelo Realmente ese es el concepto de la Vega, ¿no? El es concepto una de las explicaciones que le hemos buscado. es buscar ese momento en el que se bendecerían los campos para que, bueno, para que tengamos un buen año de abundancia. Se hace. No se hace, y además puedo decir de primera mano que cuando se ha intentado hacer en cofradías como en el Consuelo, que se puso mucho empeño y las presidencias sí lo apoyaron, cuando se propuso, encontraron por parte de la autoridad eclesiástica el cero, la negativa. Era muy tarde porque no querían, por las circunstancias que fuesen, ¿no? Es decir, vamos a resignificar lo que es la Vega, es decir, ya que la tenemos que hacer, otra cosa son las vegas de arriba y de abajo, ¿no? Que son circunstanciales. Y sí que es Porque cierto. realmente estamos hablando de que son vegas que hay que hacer porque, vamos a decirlo en palabra entre amigos, es decir, no hay más cojones que hacerlo, porque hay que subir. Pero sí que es cierto, a Por ver, que ejemplo, puede con pero Consuelo y con Dolores, porque son vegas que se hacen a conciencia, ¿no? totalmente, por supuesto. Entonces, claro, en casos muy paradigmáticos, ¿no? Vamos a bendecir los campos, vamos a crear una liturgia particular para esos campos, pero está claro que cuando se ha planteado la autoridad eclesiástica no lo ha querido. Los curas párrocos no han puesto ningún tipo de voluntad en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, después tenemos el problema, la sensación, no somos conscientes de primero que el trono se puede caer y matar a los que están debajo, es decir, ¿no? Yo creo que de las mayores pesadillas que he tenido en mi vida siempre ha sido que la Vega caerme, ¿no? De lo que más en mi vida. Uno de mis grandes miedos era estar en la Vega. No es ya solo caerme yo, sino que, bueno, caerme yo y que se cayesen los demás, ¿no? Pero también que le pase algo a la imagen. Es decir, el Cristo de la Misericordia no tiene que ser destrozado por culpa de la Vega. Porque además la cruz cimbrea muchísimo, porque, a ver, recorrido es el recorrido del que es, pero en lo que sufre la Vega, bueno, el Cristo y todo el conjunto del trono. Es todo, es todo. Es decir, no es necesario y la prueba está en los ensambles como está. Eso le pasa al Cristo, le pasa a la Virgen, le pasa a todos, ¿no? Entonces, claro, si añadimos que no o la paraliturgia está mal desarrollada o no existe, si añadimos que es una hombría, si añadimos que las imágenes sufren, añadimos también que los que están abajo se pueden matar, es que tiene muchas cosas en contra para el espectáculo. Es decir, no. Nos dice aquí, por ejemplo, Leonardo Ramos, el señor de la salud y de las aguas, sube al portichuelo y no corre así, que no es necesario. Nos dice, por otro lado, Javi Bonet, correr para no llegar a ningún sitio, poner en peligro tanto a los hermanos como a los espectadores y además de adelantar el deterioro de las imágenes. Totalmente, de acuerdo, ¿no? Mira, curiosamente, en el caso de, bueno, del miedo que yo siempre he tenido, ¿no? Conseguimos que la Cofradía del Consuelo, en el trono de la Virgen, lleva unas patitas cortas, que cuando fue la salida extraordinaria con el resucitado se plegaron y fueron las largas. Esas patas cortas se pensaron para plegarlas, que tienen como 1 metro, en la Vega, por si el trono se cae, que no mate a las personas que tiene debajo. Es decir, que incluso podemos buscar cosas para amortiguar lo que está pasando con Las Vegas. Pero es que tiene muchos en contras. Es decir, Las Vegas tiene mucho en contra, se sufre muchísimo. A nivel de Maraco sufrimos, o sufrían, en este caso yo ya no lo soy bastante, para vender un producto. Pero lo has vivido. Es decir, estamos hablando de que también lo has vivido porque has sido parte de ello. Y además muchos años, ¿no? Lo he vivido como muchos años. Claro, me lleva a plantear que es que al final el gran momento estelar de la Semana Santa Antecrea es La Vega, porque no tenemos otra cosa que contar en el recorrido procesional. Claro, fíjate qué interesante, como nuestros recorridos no aportan nada a las procesiones. Pero qué triste, ¿no? También, que claro, una cofradía salga a la calle, pero lo único que tenga en la cabeza es que va a llegar a La Vega, ¿no? Y ¿no? se olvida de la estación de penitencia, de esos momentos que quizás pueden hacer únicos en determinadas calles, con determinadas marchas, con determinados momentos, con personas que, por ejemplo, busquen quizás ese momento, ¿no? Que quizás no está ahí y que se extrapola un poco a lo que es La Vega y ya está. Es decir, Es complicado, Dani, es complicado. ¿Dónde está el público? ¿No? Es decir, público hay en todas las calles, ¿no? Pero esos momentos especiales, es decir, cualquier cofradía antecral la ves en un sitio y es igual que lo veas en esos sitios que cualquier otro, no tiene más trascendencia en el recorrido, ¿no? Es que la calle Estepa es lo más desagelado que puede haber en el mundo. Pero es que en el caso, por ejemplo, de la Cofradía del Consuelo, la calle San Pedro, es que no se acaba en la vida, es que no tiene sentido. Es una calle que lo que está pensando... interminable, lo he oído por mucha gente. Creo que la calle Victoria en Málaga con la Virgen de la Mercedes, ¿no? Es decir, es Sí. una calle que está pensada
simplemente para llegar al encuentro, que evidentemente es un momento importante y álgido la Semana Santa Antequera, ¿no? Bueno, vamos a llegar a Belén por otro sitio, vamos a buscar otro tipo, hay vías, hay alternativas, podemos buscar la calle Alta, podemos buscar por el mercado de Abasto, es decir, que podríamos llegar a Belén por otros múltiples sitios, ¿no? Pero seguimos teniendo una lacra por el recorrido procesional y en el caso de las cofradías O por el cambio. Hay como miedo a un cambio, ¿no? Veo ahí como miedo a ese cambio de recorrido, pero ya no solo el recorrido, al hacer cosas nuevas, ¿no? Es como que estamos muy ceñidos a lo que siempre se ha hecho y lo que siempre se supone que hay que hacer. No hay como, creatividad a la hora de claro, llevar a cabo. como queremos hacerlo, como decía anteriormente, lo que siempre se ha hecho, pues que las cofradías nuevas hagan tronos como el de los Dolores de la Paz, perdón, como el de los Dolores, el de la Soledad, bueno, incluso como el de la Paz, el del Socorro. Y no hay ningún problema. Si somos inmovilistas en ese sentido, vamos a hacer cosas así de buenas, así de maravillosas. Yo seré el primero en defenderlas, pero no somos capaces. No somos capaces de entender esas máquinas procesionales, ¿no? Lo de recorrido es un problema, porque en nuestra Semana Santa Antequera podría aportar muchas cosas en la calle y realmente no es así. No tiene cabida la Semana Santa Antequera los sobrepuestos. Es decir, no puede haber túnica de campanillero de sobrepuestos. No puede haber exposiciones de Semana Santa con túnica de sobrepuestos. Es que es algo, no puede existir. Es que no puede ser, porque ¿qué estamos vendiendo? ¿A qué altura queda el estilo Sí, antequerano? porque se está rompiendo ese estilo que se está vendiendo fuera. Porque Realmente. vas a esa exposición de la que vas a hablar en la siguiente pregunta, no te preocupes, no está muy lejos todavía ya. Ves que no sé si lo has visto, yo creo que sí, porque estuviste esta semana Vamos a con mencionar una en cofradía. Antequera, ¿verdad? Y bueno, y vemos túnicas buenísimas del siglo XVIII, siglo XIX, pero luego también hay túnicas con esos sobrepuestos. A ver, ¿Por qué están ahí? Es decir, hay cosas como que no encajan, ¿no? yo en este sentido entiendo que lo que se quiere es que todos estén representados, pero es que no es una cuestión, esto ya no es una cuestión de la exposición. La exposición ha buscado un bien común para todos los antequeranos y ahí está, y han hecho un esfuerzo bestial. Son los propios cofrades que ponen ese tipo de cosas en la calle. Es decir, hay un miedo escénico al terciopelo liso que no pasa nada. Es decir, lo más digno en el mundo es un terciopelo liso, de calidad, ¿vale? Y cuando se pueda, se bordará. No hace falta poner sobrepuestos. No, es que rompe totalmente, porque en el momento que admitimos los sobrepuestos en una cofradía, no podemos defender el estilo antequerano de ningún tipo Y de manera. hay quizá miedo a no tener esa paciencia de que las cosas, para hacerlas buenas, hay que esperar varias candidaturas hasta que se puedan realmente hacer. Totalmente. Esa ansia de hacerlo todo en 1, 2 o 3 años y pretender tener algo que quizá no es bueno de verdad y creerte que es bueno. Que es un poco como... no lo llego a entender. Es una cosa que actualmente no se tiene el dinero para poder hacer un trono como el que tiene la Virgen de la Paz, como el que tiene la Virgen de los Dolores. Y si se hace, hay que esperar muchos años, porque ya sabe el trabajo que hay detrás de eso. ¿Por qué no hay esa paciencia en Yo creo que Dani, tiene que las ver, juntas directivas de esperar? Porque tu trono, y no digo tu trono, sino el trono al que sacaste en Antequera, el Cristo de la Misericordia, creo que han sido 14 años lo que la cofradía, si no me equivoco, ha sido 14 o 15, ¿no? Han esperado para ver ese resultado. Y es un trono del siglo XXI. claro, a ver, yo creo que aquí hay un problema que es la politización de las cofradías. Yo voy a estar 4 años de hermano mayor y quiero en 4 años llevarme todas las medallas, ¿no? Esa falta de miras de hacer cosas a lo grande es un problema, evidentemente, porque llegan los sobrepuestos a las cofradías. En este caso, y lo puedo decir con orgullo, la que ha sido mi cofradía durante muchos años, la Cofradía del Consuelo, o yo por lo menos siempre tengo claro que si la cofradía en 4 años se hace un pañuelo, tiene que ser el mejor del mundo, ¿vale? La prueba está que el trono de la Virgen del Consuelo es un trono de perspectiva a años, a mucho, 20, 30 años, no pasa nada, porque el día de mañana habrá que restaurarlo y no habrá que hacer uno nuevo. La mayoría de todos los tronos nuevos que se han hecho en Antequera, la prueba está que todos los que se han hecho en el siglo XX hay habido que cambiarlos, ¿vale? Y muchos de los que se están haciendo actualmente habrá que cambiarlos también. Ahí está la falta de mira, ¿no? La politización de yo quiero en 4 años hacer esto y no de crear un diseño uniforme por los mejores, de calidad, inteligentemente pensado, que se proyecte en el tiempo. Es decir, y que poco a poco vaya creciendo. A ver, los padres son personas que necesitan ver para creer.
curiosamente, ¿no? En contra de lo que defiende su credo, ¿no? Necesitan el palio de la Virgen del Consuelo. Los escépticos se echaron las manos a la cabeza cuando vieron los arbotantes forrados con cuerda y el terciopelo liso. Es que no pasa nada. Es No decir, pasa nada, absolutamente. Te voy a leer algunos comentarios. Me dice aquí Javi Bonet, lo que debería de prevalecer en la estación de penitencia, cuando empieza La Vega, acaba de ser una penitencia espectacular y acaba de ser una penitencia espectacular a ser un espectáculo peligroso que sin Las Vegas. No sé, bueno, pero bueno, hablamos, esa pregunta en concreto es de Las Vegas. Ahora, por ejemplo, José León Cruz nos dice, no estoy de acuerdo, hay junta que propusieron cambios y no se dejaron por estatutos de la agrupación. Yo imagino que él se refiere al recorrido. claro, pero da igual. Antes. Es decir, si hay un problema con los estatutos de la agrupación de cofradías que nos afectan a todos, el primer cambio hay que hacerlo desde ahí. Es decir, de todas maneras, también se puede llegar al recorrido oficial de otras muchas maneras. Es decir, que hay muchas maneras de llegar al recorrido oficial. Y me dice aquí Adrián Sarmiento López, ¿pensáis que la exposición es sobre estilo antequerano o sobre la Semana Santa de Antequera? Realmente, si fuese lo segundo, faltan muchas hermandades. No sé si estás de acuerdo con esa aclaración. No sabría deciros. A ver, yo quiero pensar que si faltan hermandades es porque no tienen tronos que exponer. No hay cosas que exponer. Es decir, es que tampoco es tan difícil de entender. Faltan muchas cosas, tampoco caben todo. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, por supuesto. Pero en el caso de los tronos profesionales, que a lo mejor no hay más tronos que exponer, que merezcan estar expuestos en una exposición realmente, ¿no? A ver, está claro que la exposición vende lo mejor que tenemos y tenemos una época gloriosa, eso es indiscutible, porque al final lo que gusta de la Semana Santa antequera es esos palios antiguos, eso es indiscutible, la realidad está ahí, y es lo que el mundo conoce y lo que nos parece maravilloso. ¿Vale? Hablando de la exposición que hay en Antequera actualmente, ¿no? ¿Qué valoras de la misma y qué te parece a ti que se echa en falta poder ver y que no se está viendo? ¿Crees que ha sido la fecha quizás más acertada también, por otro lado, para realizar esta exposición de tanta magnitud que jamás se había hecho en Antequera, según yo recuerdo? Como autor de historia del arte y buen conocedor del patrimonio, ¿qué piensa? ¿Qué piensa al respecto en general ahora de esta exposición? Lo primero que me gustaría decir al respecto es alabar la figura del comisario, de Pepe Escalante, la labor que ha tenido gigantesca de titanes, de montar esto, con mucha ayuda, por supuesto, pero tener la capacidad de crear esto en tan poco tiempo, con el objetivo de hacer la Semana Santa Antequera más grande, fomentar la economía, fomentar el turismo, difundir el patrimonio, eso es algo que es envidiable. Es decir, esa capacidad de gestión y de tirar de todo, porque al final realmente hay piezas de todas las cofradías, eso es envidiable, ¿no? El apoyo del ayuntamiento, a ver, en este caso yo estuve cubriendo las noticias de la tele, ¿no? Ya lo pudimos comentar, ¿no? El apoyo de la ocupación de cofradías, las cofradías que han prestado sus patrimonios a pesar de no tenerlos disponibles, ¿no? Para otro tipo de cosas, ¿no? Eso La verdad que el despliegue que ha hecho el ayuntamiento con las cofradías ha sido increíble. Y chapó porque no lo ha hecho ningún gobierno del ayuntamiento de Antequera antes. Y el que yo recuerdo que lo hizo fue una pequeña exposición que se hizo en el Pósito, no sé si me equivoco, en el 92 o 97, no sé si fue por esa época, que se hicieron, se pusieron de hecho imágenes secundarias, ¿no? O imágenes que no se procesionaron. A finales de los 80, lo comenté también en la tele el otro día, hubo una exposición muy grande de la Semana Santa Antequera, que se llevaron los grandes palios, se llevó el palio de la Virgen de la Paz, se llevaron casi todas las coronas, ¿vale? Fue los 80, 90. Hace ya mucho tiempo, decía, ha tenido que pasar mucho tiempo. Es decir, tú piensas que desde el Mater Dei, o Antequera tuvo que esperar al Mater Dei para un acontecimiento de ese tipo de envergadura, que no tiene ningún tipo de sentido en el siglo XXI, que la ciudad ha tenido que esperar tanto. He vivido acontecimientos históricos muy importantes, aniversarios de coronaciones, de la toma ciudad, ¿no? Esto de que en la ciudad estén vetadas las procesiones extraordinarias, por alguna extraña razón que desconozco, no tiene sentido, ¿no? Por eso esta exposición es tan importante, ¿vale?
porque hay una persona detrás de ella que es un intelectual y ha querido crear esto, y de hecho la prueba está el éxito que está teniendo a nivel malagueño, ¿no? Lo decía al principio y no me cansaré de decirlo. A mí no me preocupa la exposición, lo que está, que es maravilloso, y las piezas son las que son. Me preocupa lo que no está. Y no me preocupa porque no esté, me preocupa porque es que no hay más cosas que podamos llevar buenas. ¿Vale? Y sobre todo pasos procesionales, porque si habría masalla, habría algún palo, es decir, que habría corona, por supuesto, maravillosa, es decir, ¿no? La denostada de por vida corona de la Virgen del Socorro de los años 50 de Seco de Velasco, que es una de las grandes coronas de Andalucía Maravilloso, de años, maravilloso. está como Está ahí a dos denostada. caras, ¿verdad? Está hecha a dos caras. Es una de las grandes, además pionera, esa corona es pionera en Málaga, cuando en Málaga no existían coronas de envergadura, es decir, la de la Esperanza, Dolores Coronada, todo eso llegó 30 años después. En Antequera ya estaba esa corona maravillosa y a los antequeranos no les gusta, ¿no? Bueno, pues es una pieza que, bueno, tiene que estar en esa exposición y la Virgen de Socorro tenía que llevarla continuamente, ¿no? Pero insisto, a mí me preocupa más la exposición, lo que no está, y lo que no está es porque creo que no es digno de ser expuesto. Y esto me preocupa porque enlaza con esto que yo decía anteriormente, de esta crisis del diseño profesional. Porque el día de mañana, cuando el trono del dulce nombre esté terminado, estará puesto en la exposición. No me cabe Sí, ningún tipo de duda. El, totalmente. el trono de la Virgen del Consuelo, cuando esté terminado, tal cual se pensó, tendrá que ir a la exposición. No tengo tan claro que haya otro tipo de piezas que podrán ese tipo de cosas. Y eso es un problema. Como decíamos anteriormente, 50, 60, 70 años es mucho tiempo para que las cofradías tengan ajuares enteros completos, buenos, que no tienen, que no existen. No concibo una cofradía con 70 años de antigüedad que tenga la primera saya bordada hace 2 años, 3 años. Es decir, aquí hay algo que no está funcionando, que no estamos haciendo bien, ¿no? Quiero pensar que este tipo de cosas se van a solucionar. Hay cosas que tienen difícil solución, eso sí que es cierto, pero insisto, más que quedarnos con los que estás puesto, que es maravilloso, yo me gustaría que el común de los mortales reflexionase de lo que no está expuesto y por qué. ¿Y por qué no está puesto exactamente? Sí. Eso, ¿no? Esa quizás, Dani, mi reflexión en voz alta en la exposición. No, me parece bastante digna, la verdad. Tuvimos una pregunta durante la semana aquí en la tertulia, en el muro, ¿no? Que la verdad que captó bastante expectación. No sabía que iba a captar tanta, ¿no? Pero era en referencia a por qué el trono del Cristo de la Misericordia, que es Ujú. una nueva hechura, como todos sabemos, no estaba reflejado en la exposición, ¿no? Y vengo ahí a decirlo porque quizás, o sea, no sé el motivo, ¿no? Pero viendo el enfoque que se le ha dado a la exposición, Ujú. pues no sé. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no se ha expuesto ese trono? ¿Es quizá porque es un trono de nueva hechura? ¿O porque quizás no lo merecía estar? O no sé. ¿Qué piensas sobre ello? A ver, el Toro del Cristo de la Misericordia es una de las grandes obras que se han hecho en Antequera entre el siglo XX y siglo XXI, ¿no? Eso Ujú. está ahí, está claro. Que podría haber sido mejor todavía, por supuesto, pero sí que es cierto que las personas que han trabajado ahí son de los mejores profesionales que pueda haber. En su campo tiene un dorado excepcional, de una grandísima calidad. Las cartelas son con un programa iconográfico muy, muy bien resuelto con Vega, es decir, la propia talla. Hay muchas cosas de ese trono. Quizás no haya tenido cabida porque no estaba dentro de esa terna de cosas antequeranas que se Ujú. querían hacer, ¿no? A ver, la Cofradía de Consuelo, esto no es por la exposición, ¿vale? Esto es en el común de la sociedad. Sigue siendo eternamente atacada, criticada, puesta en el punto de mira. Es decir, el palio rojo de la Virgen del Consuelo, yo sigo pensando que sigue siendo nuestra peor condena, a pesar de ser nuestra seña de identidad, ¿no? Sigue habiendo críticas al palio rojo de la Virgen del Consuelo en pleno siglo XXI, sigue habiendo críticas a la Cofradía del Consuelo, por muchas cosas, es decir, que yo no las entenderé, por muchas razones. La primera, que no nos olvidemos nunca que por detrás de la Cofradía del Consuelo nada más que hay tres. Es decir, que estamos hablando de la cuarta cofradía más antigua de la ciudad antequera. Con lo cual, para hablar de la Semana Santa, de la historia de la Semana Santa de Antequera, tenemos que hablar de la Cofradía del Consuelo. La Cofradía de la Soledad se refunda o se reorganiza en los años 80, si no estaría por delante de la Cofradía del Consuelo. Entonces, claro, es que criticar eternamente a la Cofradía del Consuelo por sus tronos procesionales o el palio rojo, en este caso el trono del Cristo de la Misericordia, ¿vale? Cuando nos olvidamos que para hablar de la historia de la Semana Santa de Antequera hay que hablar de la Cofradía del Consuelo cuando detrás de ellos hay nada más que tres. Y muchas Efectivamente.
realidades de la Y Semana aparte Santa. que yo pienso que se debería de respetar que la Cofradía del Consuelo pues haya adaptado ese estilo, ¿no? Es decir, es un estilo que lleva ya, no es un estilo precisamente reciente, ¿no? Sino que es un estilo que realmente pues gusta a la gente de la hermandad y es lo que quieren para su titular. Entonces no entiendo por qué no se respete. La calle también. Es decir, el Consuelo gusta muchísimo, gusta en la calle. Yo no entenderé nunca las críticas al negro, ¿vale? Esta ortodoxia de que todos tengamos que ser antequerano y de estilo antequerano, o lo que llamamos estilo antequerano, me sigue preocupando. Sobre todo, y perdona que te interrumpa, sobre todo cuando muchas personas que quizás critican ese estilo, luego se van a otras ciudades a seguir ese estilo, precisamente. No, no lo llego a entender, ¿no es curioso? Bueno, es algo anacrónico y parece que de otra época, ¿no? La Virgen del Consuelo llena la calle, gusta muchísimo, es una de las grandes devociones de la ciudad, eso es indiscutible, ¿no? Pero estamos siempre en la crítica, siempre eternamente hay críticas con respecto al palio de la Virgen del Consuelo, que cuando se hizo el diseño del trono nuevo, que tenía que ser más antequerano. No entiendo por qué en el siglo XXI todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Sigo sin entender por qué nos quieren dar lecciones los que en sus tronos no han entendido lo que es el estilo antequerano, y sigo sin entender por qué la Cofradía del Consuelo, por qué la Virgen del Consuelo sigue estando en el punto de mira cuando nosotros somos historia de la Semana Santa Antequera y no se entiende la historia de la Semana Santa Antequera sin las aportaciones de la Cofradía del Consuelo en el siglo XX, XXI. Es decir, Cuando realmente yo pienso que muchas cofradías han adaptado estilos de esa cofradía, ¿no? No sé si estás de acuerdo con ello. en cierta manera sí, en cierta manera la O se Cofradía han del reflejado, no, no adaptado, sino reflejar de alguna manera, ¿no? es que al final, que nos podemos equivocar como en todos los sitios, la Cofradía del Consuelo siempre ha tenido una intencionalidad de buscar cosas, aportar cosas en la calle, siempre lo ha intentado, siempre ha sido novedosa en ese sentido, fue una cofradía muy novedosa, ya desde los años 40, final de los 40, cuando se empieza a poner en marcha el palio rojo, y lo ha hecho con el trono, con el diseño de Javier Sánchez Los Reyes, que Toledano, Manuel Toledano le está dando vida. Ese será el gran joyero de la Semana Santa Antequera. Es decir, será el día de mañana, personas de Andalucía vendrán a ver el trono de Manuel Toledano porque será un espectáculo cuando esté tallado. Es un compendio de virtudes, es decir, nada más que el estudio matemático de las proporciones que tiene, eso no se ha hecho nunca en Antequera. Es decir, nadie ha hecho un estudio de proporciones. Está todo tan sumamente pensado que los detalles son todos antequeranos, es decir, es que para el palio, para el diseño del palio se inspiró en el palio del Cirineo de arriba, para la peana se escogió la peana de la Virgen de los Afligidos de San Sebastián, es decir, todo está pensado de la perspectiva antequerana, es O sea que funcional. todo está pensado al milímetro en ese trono. No hay nada que esté pensado en ese trono, es decir, está pensado no solo al Todo milímetro, a tiene un porqué. O sea, todo. cada parte del trono tiene un porqué. Aquí no hay nada hecho simplemente Tiene, que queda bonito o queda bien. de hecho, se partió primero que se buscó lo mejor entre los mejores. Es decir, ahí la Cofradía del Consuelo y la presidenta de su momento, Macarena Mellado, apostó claramente por la calidad, por lo mejor. Es decir, ¿quién es el mejor que hay en España? Pues ese o esos son los que tienen que trabajar en la Cofradía del Consuelo. Eso es un motivo de orgullo. Uno no siempre tiene la oportunidad Además, de de verdad. con una cofradía que, como fue con mi caso, apoyó todo, es decir, apoyó lo mejor. Vamos a buscar los mejores, vamos a buscar los mejores diseños, los mejores bordadores, los mejores tallistas, se buscó lo mejor, ¿no? Ahí hubo una oportunidad excepcional y yo siempre daré las gracias a las personas que nos apoyaron, a mis compañeros y a mí, para traer ese trono a la ciudad de Antequera. Claro, todo está pensado, es decir, desde el primer bordado a la última vela, todo está pensado, es decir, es un diseño integral, holístico, entre el que las diferentes partes se relacionan entre ellos. Se hizo un estudio de proporciones muy, muy exhaustivo y de hecho la prueba está que el trono en la calle funciona perfectamente, porque todo está en su sitio. La Virgen, el sistema de proporciones que se calculó por medio de la cabeza de la Virgen, a partir de ahí se desarrolló todo el concepto del trono. Eso no se había hecho nunca. Es decir, la Semana Santa Antequera. Nos dice aquí Vero Ortiz Ruiz, efectivamente, no hay ni un fleco suelto. Costó también, ¿eh? Como todos los proyectos de envergadura tienen mucho trabajo detrás. Insisto, mis compañeros en el momento de la cofradía, pero la propia cofradía, la presidencia, el apoyo que hubo siempre fue total
para conseguir que el proyecto llegue, con la conciencia también de que esto no lo veremos nosotros o lo veremos dentro de mucho tiempo. Eso fue difícil, porque todo el mundo quiere ver algo de aquí para mañana. Pero la prueba está que el día de mañana el trono de la Virgen del Consuelo estará en las exposiciones de Semana Santa o en las grandes exposiciones que se hagan en Andalucía. Será un referente. La talla que se esté haciendo al trono es algo sensacional, simplemente. El trabajo de Toledano, ya pudimos ver, por ejemplo, la Virgen de Plata de Miguel de Montenegro, que es Que de otro... hecho, si no me equivoco, las cartelas que lleva el trono son en plata. Las cartelas que lleva el trono son en plata. Se pensó, además para hacerlo más antequerano todavía, esa alternancia entre la plata y el oro, ¿no? Como los tronos, por ejemplo, del Cristo del Dulce Nombre. Se buscaron O cosas como muy... las peanas también, porque hay peanas como la del, efectivamente, el trono del... El oro, que lleva los dolores, también lleva un poquito de plata, el que amarra la columna. Se pensó para conservar esa tradición. Se creó un programa iconográfico mariano que va escrito, en este sentido lleva una serie de inscripciones que se reparten por el cajillo y que se reparten también en la propia peana. El frontal, que llevará el templete maravilloso con la Virgen de Plata de Miguel de Orfebrería Montenegro, que hace alusión a la Virgen del Rosario. Es decir, es una pieza que está muy, muy pensada, está muy, muy cuidada, no hay mejores manos para hacerla. En ese sentido, también destacar que la cofradía, cuando se pidieron los presupuestos, se pidieron los mejores. Y la cofradía no buscó ni el que fuese más caro ni el que fuese el más barato, buscó el que fuese el mejor. el Y eso, mejor para los titulares, que eso es muy importante. eso es, Dani, algo maravilloso, que en Y este sin caso... buscar, y sin buscar tampoco esa fecha de plazo para tenerlo terminado, ¿no? Puede haber fecha en un proyecto que está pensado para que el día de mañana que haya que conservarlo. Una obra de arte integral como es el trono de la Virgen del Consuelo está pensado para que en un promedio de 20, 25 años lo tengamos al completo, pero no pasa nada. Es decir, porque Porque, por nunca... ejemplo, ¿quién nos iba a decir, ¿no? A muchos que son de la Cofradía del Consuelo, que iban a ver su trono del Cristo acabado, ¿no? Y prácticamente está terminado, a falta, creo yo, de la cruz arbórea, ¿no? Que es la que iría... Hay muchas cosas por hacer. Quedan por igualar los arbotantes, que no son los originales, la cruz, quedan muchas más cosas, el portacampana, pero bueno, en esencia hay mucho hecho, pero faltan cosas por hacer. Pero sí que es cierto, es decir, esos visionarios de la Cofradía del Consuelo que a principios del 2000 decidieron cambiar el Cristo, además que nunca pensamos que el Cristo, porque el Cristo de la Misericordia no es nadie. Me explico, es decir, que la que tira es la Virgen, que se sobreentendía que la que iba a ser todo para la Virgen, y de repente se buscó lo mejor para el Cristo, que es una de las mejores piezas que hay en Antequera, ¿no? Eso Y es bonito, ¿eh? es Eso es maravilloso. bonito de verlo. Es bonito ver cómo han dejado que él sea antes el que tenga ese todo, ¿no? Y después ha ido ella. Sí, además no lo esperábamos ninguno. Pero bueno, al final la Virgen del Consuelo ha llegado en su momento, cuando tenía que ser, cuando las circunstancias, insisto, está muy pensado. Tienes que, tanto tú, Dani, como bueno, mis compañeros de la mayordomía, la cofradía, que es un trono que ha tenido un proceso madurativo de unos 20 años en mi cabeza. Es decir, que es un trono que está muy pensado, ¿no? Hay personas que siguen pensando que hay cosas aleatorias y es un trono con un proceso madurativo de años, más de 20 años, que para gestionarlo. Yo a veces escucho comentarios de que le habéis hecho o le estáis haciendo un trono malagueño, un trono sevillano, pero luego por otro lado escucho otros comentarios que dicen, no, le están haciendo un trono a la Virgen del Consuelo. Claro, es que es así. De todas maneras, ¿dónde está el problema que sea sevillano malagueño? Ponemos a lo mismo. ¿Dónde está Efectivamente. la dictadura nos impone que hablemos el lenguaje antequerano? Es decir, eso es lo que me estáis diciendo, que como nos salimos de la ortodoxia, tenemos que hablar todo el lenguaje antequerano. Cuando insisto, todo en ese trono está pensado a partir de la ciudad antequera. No hay nada que no esté pensado a partir de la ciudad antequera y de los tronos que nos precedieron, ¿no? No hubo las circunstancias de explicarle al pueblo de Antequera las cosas de ese trono, que se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Si la cofradía lo Nos crease con... dice aquí Yolanda Bueno Melero, nos dice, sueños cumplidos desde jóvenes. Desde hace mucho tiempo, de hecho, desde hace mucho tiempo, porque no nos lo esperábamos, es decir, ha costado mucho el del trono del Cristo y el trono de la Virgen del Consuelo, pero está ahí. A mí yo quiero pensar y además me siento profundamente agradecido porque cuando uno tiene la oportunidad de cumplir un sueño como es este tipo y que la cofradía te haya apoyado en todos los sentidos, como es el caso, yo me gusta pensar con perspectiva, Dani, y los 20 años de maduración del trono no importan y los 20 que nos quedan tampoco importan realmente.
lo importante es que ella tenga lo mejor que se pueda hacer ahora mismo. Y que se quede ahí para los próximos que lleguen. Nunca, ese trono nunca habrá que cambiarlo. Es decir, no me cabe ningún tipo de duda que habrá que restaurarlo porque es que está hecho por los mejores. El diseño es de grandísima calidad. Uno de los grandes diseñadores que hay ahora mismo en España es Javier Sánchez Los Reyes. Pero es que Manuel Toledano, lo que hace Manuel Toledano no lo hace nadie en España. No hay ningún tallista que sea capaz de hacer lo que él hace. Es un intelectual, es una persona que está hablando contigo, te está haciendo numeritos, echándote cuenta de las proporciones en un papel, ¿no? Todo eso está reflejado en el Trono del Consuelo. Con lo cual, los escépticos pues, siguen criticándolo, denostándolo o enviándolo al ostracismo, que no les quepa duda que la Cofradía del Consuelo, en ese sentido, ha buscado y ha traído a la Semana Antequera uno de los grandes patrimonios que se han hecho en toda la historia de la Semana Santa Antequera, Dani. Como se suele decir, ni más ciego el que no quiere ver realmente lo que tiene delante, ¿no? El que no lo quiera ver se lo va a encontrar sí o sí, porque además es rojo vistoso. ¿Vale? Pero bueno, luego se querrán ir a verlo a Málaga o a Sevilla, que esa es otra historia. Bueno, nos seguirán atacando, no pasa nada. Cuando nos sigan atacando, nos seguiremos defendiendo. Pero bueno, que sigan atacando es bueno, porque eso es símbolo de que realmente algo pasa, ¿no? Algo está pasando. Y cuando algo pasa es porque de verdad hay algo en lo que se está trabajando verdaderamente. Las dictaduras no son buenas. La dictadura del estilo de pensar todos en modo antequerano, de estilo antequerano, no es bueno. No es bueno para la cofradía, no es bueno para Antequera, no es bueno para nadie. Lo importante, yo creo plenamente en la diversidad cofrade, un concepto maravilloso que está sin desarrollar, ¿no? Esa diversidad en la que caben muchas cosas, porque tiene que ser así. Todos somos diferentes. Es decir, cada una de las cofradías antequeras tiene sus particularidades, su idiosincrasia, y la nuestra, que insisto, que detrás nuestros hay muy pocos en Antequera, es historia viva de la Semana Santa Antequera, porque por delante nuestra las cofradías que se fundaron lo hicieron 200 años después. Es decir, pues está bien que las cofradías de los años 50 en adelante nos den lecciones a los que venimos funcionando oficialmente desde 1701, oficialmente de aproximadamente 1653, que es cuando se funda la Cofradía del Cristo de las Penas, para que sigamos recibiendo lecciones de los demás que no han hecho los deberes mejores que nosotros. Es decir, todo lo que ha llegado por delante... Veo aquí una pregunta, no sé si es un poco controversial, pero te la voy a leer. Es de Leonardo Ramos, ¿vale? Y nos dice, pero también choca mucho cuando ves a la Cofradía de los Dolores en la calle, presumiendo de su estilo antequerano, y ves el trono del Cristo del Consuelo con el del Cristo de la Columna y de la Virgen. Se refiere con desentonar, pero no esto. A ver, como he mencionado anteriormente, hay incongruencias que la Semana Santa Antequera que defendemos la calidad en muchas cofradías y de repente encontramos cosas que no tendrían que estar ahí, que son más criticables los sobrepuestos o la falta de calidades que el trono rojo de la Virgen del Consuelo, ¿no? Esta es la paradoja cofrade antequerana, ¿no? Queremos ser más antequeranos, pero insisto, nadie es capaz de hacer un trono como el de la Soledad o como el de los Dolores, porque no hay capacidad más que económica, intelectual, de voluntad de hacerlo. Y, por supuesto, no queremos salir ni a las 3 de la tarde ni a las 6 de la mañana. Entonces, claro, no existe eso. Cuando todos los demás dan lecciones de lo que es antequerano, tendríamos que ver ese tipo de cuestiones. Decía, junto al antequerano, haz el de la Virgen de los Dolores. Yo te lo defiendo intelectualmente, no hay ningún problema. Pero es que no se puede defender los tronos que se han hecho en Antequera de los 50 en adelante, desde 1950 en adelante, intelectualmente, Dani, porque no tienen consistencia histórico-artística en ese sentido, ¿no? Pues bueno, como malagueño que eres, aunque muchos cofrades piensan en Antequera que eres antequerano precisamente, ¿qué siente Antonio en fechas como en las que estamos viviendo ahora mismo? ¿Qué momentos no te perderías en la próxima Semana Santa? ¿Qué momento no me perdería? En la próxima Semana Santa, que esperamos que sea en 2022. No, probablemente será un poquito más tarde todavía. Será un poquito no digas más. Eso, no digas eso, hombre. Cosas que no me perdería, por ejemplo. Bueno, puede ser la Semana Santa de Antequera, o puede ser la de Málaga, o puede ser la de Córdoba, la que tú quieras. Vamos a mencionar, ¿no? Vamos a mencionar alguna cosa antequerana. ¿Qué no me perdería? Mira, no me perdería o siempre animaría a todo el mundo a vivir la Vega del Socorro cuando pasa, incluso ya cuando ha pasado el tramo de Santo Domingo, hay un momento que sobre el palio de la Virgen se ve la inmensidad de la Vega, ¿no?
Eso es algo muy bonito, Sé realmente cuál es ese punto, la verdad, muy bonito. maravilloso, porque ves a cuesta, que hay muchísima gente, y después ves el infinito, y ves la vega, y ves el espacio, ves el cielo. Eso es un momento muy especial, es algo muy, es un momento muy, muy, muy selecto, ¿no? Bueno, quizá no me perdería, por circunstancias, que no va a ser así, el estar cerca del Cristo de la Misericordia, no me perdería eso, pero no va a ser así, ¿no? Por circunstancias de la vida no va a ser así, pero sí que buscaría ese recogimiento con el Cristo de la Misericordia, sin lugar a dudas. ¿De acuerdo? ¿Con qué momento de la infancia te quedas para compartir con nosotros y que para ti sea importante de recordar en estos días? Cofrade, de infancia cofrade, supongo, ¿no? Cofrade, sí, cofrade. Mm, Mira, tengo varias cosas, Ujú. ¿no? Te voy a contar varios. Bueno, hay uno que además lo mencioné cuando tuve mis compañeros de la Cofradía del Consuelo, mis compañeros me dieron la oportunidad de presentar el cartel de la cofradía, ¿no? Cuando Ángel lo pintó, y además creo que fue una simbiosis muy bonita, ¿no? De admiración mutua cuando Ángel pintó el cartel de la salida, que además fue uno de los grandes carteles que se han hecho en la cofradía, ¿no? ¿Te El refieres a Ángel Sarmiento? pensamiento, De acuerdo. que hemos hablado de él, dará mucho que hablar. Uno de los imagineros será referencia en la historia de la imaginería procesional, ¿no? Yo hice un comentario, ¿no? Yo tengo una imagen muy marcada de estar subido en el trono del Cristo de la Misericordia, haciendo cualquier cosa previa a la cofradía, ¿no? Y en las inmensas naves de San Pedro era un montón de niños. Y todos estaban haciendo algo, todos estaban trabajando. Y aquello fue algo que me impresionó mucho, ¿no? Porque además decía, todos están ahí y todos están en su sitio, están donde tienen que estar, que es en su casa, realmente, ¿no? Me impresionó mucho eso, esa cantidad de niños, que ya no son niños y están ocupando grandes cargos en la cofradía, pero en ese momento hace ya varios años. Ese fue un momento que me impresionó muchísimo. Fue un momento que me impresionó. Me impresionó, ¿qué más cosas me han impresionado a lo largo de los años? Mira, hay un momento en la cofradía que no tiene que ver con la Semana, pero que a Sí. mí me impresiona muchísimo, me sigue impresionando, que es cuando en la caseta, cuando se ha montado la caseta en el patio, a las 12 de la mañana, todas las mujeres, todas las personas paraban lo que estaban haciendo, con las manos en los pucheros y se rezaba el ángel. Me parece una de las cosas más humildes, más bellas que he visto en mi vida. ¿Vale? Que se pare el mundo de repente y esté donde esté, suena el ángel, se canta el ángel a la Virgen del Consuelo. Más momentos cofrades, un par de ellos más. Vamos a estarlo. Un momento emotivo, muy, muy emotivo en mi vida, fue cuando la Virgen del Consuelo se vistió por primera vez del luto. Cuando recuperamos el pésame a la Virgen del Consuelo, fue ¿Te algo refieres a cuando se colocó en la capilla el Viernes Santo? exactamente, ¿no? Fue un momento muy especial que después de la procesión, cansadísimo, mmm, bueno, conseguimos hacerlo. Llevamos una rosa roja muy especial, que tiene para mí un significado muy especial en la mano, ¿vale? Que por cierto, hablando de rosas, como sé que me están escuchando, el Cristo de la Misericordia muchos años lleva a los pies una rosa y yo siempre daré las gracias a la persona que ponía esa rosa y lo que significaba esa rosa para el Cristo de la Misericordia. Y un momento más cofrade, por terminar ya, volviendo con el tono de la Virgen del Consuelo, el momento son 20 años de soñarlo. Es decir, el momento de Dani de 20 años de trono de la Virgen del Consuelo, o quizás mucho más de soñarlo un año y otro, y de pelearlo para que ella tuviese lo mejor. Eso sí, Lo importante es que el diseño lo conocemos cierto, cierto. y que Llegó. sabemos lo que va a pasar cuando termine. Muchas cosas, muchas cosas. Del papel lo transformaremos y lo podremos ver, ¿verdad? Para mí eso es uno de los grandes, de mis momentos cofrades de mi trayectoria vital, sin lugar a dudas, es lo que tiene que ver con el tono de la Virgen del Consuelo, es algo, si me lo vas a permitir, que me obsesiona, que me preocupa, que me trastorna, que me quita el Y que sueño. te emociona, es decir, es un sueño que realmente tú has tenido. Yo recuerdo conversaciones que hemos tenido y es verdad, lo puedo testificar de que es real. Es un sueño que tú has tenido y que llevas peleando muchos años y que lo has hecho realidad y que ahí está. Solo, Estar, ¿no? mis compañeros cofrades me dieron la oportunidad de que así fuese. Y siempre me sentiré terriblemente agradecido a Macarena, a su junta, a Visi, a todos por darme la oportunidad de que así fuese. Insisto, para mí que es curioso, ¿no? Que
cuando todo el mundo sabe que yo soy misericordista, pero mi gran sueño en esta vida, cofrade, de los dos que tenía por cumplir, ¿vale? Uno de ellos es el trono de la Virgen del Consuelo y es mi gran sueño, y el otro, bueno, no sabremos si llegará. Bueno, resérvalo y no lo cuentes todavía. Que ya sabes que los sueños a veces cuando se cuentan quizás no se lleguen a producir, ¿no? Como doctor y profesor en Historia del Arte que eres, ¿qué consejo darías a todos aquellos que nos están escuchando con respecto a la importancia de valorar y apreciar el patrimonio artístico de la provincia de Málaga y las nuevas creaciones que en muchos casos se están incorporando en cofradías y quizás no cumplen los cánones que debiesen? Formación, educación, Dani, formación, educación, leer, comprender, salir fuera es importante El salir fuera. saber el porqué de las cosas, ¿verdad? Porque el El saber por profundizar, qué no lo sabe hacer la gente. claro, mira, lo del estilo antequerano es como mi pesadilla en mi vida, porque donde voy me preguntan por él y es el tema más recurrente en conferencias, televisión, radio, siempre me preguntan por él, que a mí no me importa, de hecho, estoy aquí para intentar aclararlo siempre, ¿no? Después están las personas que por mucho que la aclaren no quieren entender las circunstancias y por mucho que uno escriba tampoco quieren leerte en ese sentido, ¿no? El gran consejo es educación, es formación, es ver lo que pasa afuera, comprender críticamente. Tenemos una gran Semana Santa que puede ser mucho más grande, pero eso solo se va a conseguir con actitud crítica, con dejarnos de mirarnos el ombligo, con vender cosas que no son, porque al final es un prejuicio para todos. Cuando entendamos que en Santa María tienen que haber más cosas expuestas y si no están es porque no podían estar, cambiarán nuestra manera de sentir, empezaremos a preocuparnos. Es Que es decir, precisamente lo que decía. Yo no he podido, desafortunadamente, asistir a la exposición, ¿no? Pero he visto muchos vídeos, he visto muchas fotografías, ¿no? Y coincido contigo en lo que dices de que ¿por qué faltan tantas cosas? ¿Por qué no se han expuesto, no? Porque realmente he visto un gran espacio expositivo, pero un poco vacío en cuestión de tronos, ¿no? Porque vemos que está el trono de la Virgen de la Paz, está la urna, está la Virgen de la Soledad, está la Virgen de los Dolores, pero no hay más. ¿Por qué, no? quizá curioso, a ver, sí que es cierto que está puesto desde hoy, creo recordar, el palio de la Virgen del Socorro. Yo pienso, y esto es mi opinión personal, por supuesto, que ese palio tenía que estar en Santa María. Ese sí tenía que estar. Ya que queríamos contar una historia grande, el palio de la Virgen del Socorro era necesario. Está claro que ver a la Virgen del Socorro montar en el palio en Semana Santa a todos nos gusta, eso es indiscutible, es una realidad, pero ese palio tenía que estar allí. Ese palio sí tenía que estar, Me eso sí. imagino que la hermandad habrá tenido algún tipo de problema para llevarlo, no lo sabemos realmente. Las características internas, simplemente no han querido, no han podido. Exactamente, o quizá como preferencia han tomado la mejor idea como opción de poder Es maravilloso ponerla, ¿no? en el portichuelo, eso es indiscutible, ¿no? Pero sí que es cierto que una exposición de esa envergadura, ahí ese palio tenía cosas que contar, porque además tiene una peana que es excepcional en el sentido compositivamente, es una piramidal. En Antequera tenemos tres tipos de pirámides, perdón, de peanas, que son las de carrete, las piramidales y las de copa, como la de la Virgen de la Paz, con lo cual era algo como muy representativo de ver, por supuesto de una calidad sensacional y quizás es la gran falta. Sí entendemos que la exposición vende lo que es el estilo antequerano, que bueno, que está claro que está así. En cualquier caso, tenemos que estar agradecidos de la oportunidad de que se haya celebrado, que se esté celebrando la exposición, del éxito que está teniendo, de las personas que han tirado de ella, Dani, que es muy difícil, también hay que reconocer que una exposición de ese tipo en seguro supone unos Y gastos, sobre todo en el tiempo en el que se ha hecho. está Y claro. en que estamos viviendo, ¿eh? Que no es una situación precisamente normal. Yo pienso que el ayuntamiento lo ha hecho muy bien. Es impecable. Está a la vista de todos, realmente. Es impecable la labor, insisto, del comisario de Pepe Escalante de tirar de todos y de cada uno de ellos, que es muy difícil. Al final tenemos 9 cofradías con 9 realidades diferentes. El apoyo de la agrupación de cofradías, del ayuntamiento, de multitud de instituciones, la Diputación, es algo envidiable
y conseguir, no olvidemos nunca que no paramos de hablar de Santa María, que tiene 4 sedes más, ojo, que es que si hubiésemos puesto todas las piezas que repartidas en las 4 sedes en Santa María, sería, dice, guau, cuántas cosas, ¿no? Realmente en el mismo sitio, ¿no? No, Eso pero la es... verdad que han hecho muy bien en repartirlas por distintas zonas, porque de esa manera también el visitante daría un circuito por Antequera y pues bueno, se pasea un poco y hay una manera también de incentivar la cultura. No sé si... Si Dani se reivindica la ciudad, está claro que va a ser un gran motor para estos días que tanto lo necesitamos, con lo cual siempre el gran acierto, ¿no? Insisto, que la exposición es un acierto. También en ese sentido, bueno, pues manifestar un poco el agradecimiento por la oportunidad de haber expuesto, de escribir en el catálogo, ¿no? Que he tenido la oportunidad de ser uno de los autores del texto del catálogo, que hace ilusión, y agradecer también, bueno, a las personas que me lo hayan permitido, el de nuevo poder contar algo en estas páginas. Además, de verdad. Sí. Pues vamos a terminar esta tertulia que yo creo, no sé exactamente el tiempo que llevamos, pero llevamos un par de horitas, ¿eh? Que ha sido bastante buena, bastante fructífera. Yo creo que hemos sacado muchas ideas en conclusión y que lo más importante es que yo creo que más de uno ha aprendido algo hoy aquí. Y eso es lo importante, eso es lo que también buscamos haciendo este tipo de tertulia, el grupo de personas que llevamos haciéndola. Como viendo, o sea, llego recordando que esta es la tercera semana y que te tenemos a ti como invitado porque te consideramos una pieza fundamental en esta semana. Y yo pienso que era bastante importante, pues bueno, aclarar ciertas cosas que, bueno, que la gente piensa, pero que, como tú bien dices, hay que leer y hay que educarse primero antes de hablar. Tenemos que formarnos. Bueno, al final todo se reduce a la formación, la amplitud de mira. También para terminar, Dani, yo quiero, bueno, agradeceros primero a tu persona, en la distancia, que me hayas permitido compartir este Viernes de Dolores contigo, con lo cual se agradece también a pesar de la distancia. No deja de ser una Semana Santa diferente, pero bueno, entre amigos siempre es agradable. Y también agradecer, bueno, al público que hemos tenido, las preguntas que yo he intentado ir respondiendo a todas las que han surgido, y como no, a todos los miembros de la tertulia de la Almohadilla, uno, por no nombrarlos todos, decirle que los echo de menos, que muchas gracias por permitirme estar en vuestro espacio y que, bueno, por supuesto, podéis contar conmigo cuando lo Y necesitéis. que sean por muchos años más, ¿verdad? Puesto que, ¿vale? Sobre todo, bueno, disfrutarlo, si podemos compartir un rato, al final, entre compañeros, darle un tono intelectual, pues se agradece también, la verdad, que tener la oportunidad de poder participar en un sitio como este y con vosotros, con lo cual estoy muy agradecido a todos. Pues muchísimas gracias, Antonio. Te doy un abrazo enorme desde aquí y bueno, y te espero ver muy pronto. Lo tenemos pendiente. ¿Vale? Muchas gracias.